en esta clase. ¿Sí? Ahí me decía Leandro que tiene problemas de audio. Supongo que el resto me está escuchando bien. Bueno, entonces, sigamos un poco hablando de Haskell. ¿Se acuerdan que la última clase yo les había contado, ¿sí? Habíamos hablado un poco de que Haskell tenía clases de tipos, ¿sí? Y la idea, esperen que está entrando gente todavía. La idea era, digamos, ¿para qué nos sirven las clases de tipos? Nos permiten definir funciones sobrecargadas. Es decir, cuando tenemos un conjunto de tipos de datos que tienen una operación definida sobre ellos, entonces los agrupamos en lo que es una clase, ¿sí? Un ejemplo clásico es la clase de todos los tipos que tienen la igualdad definida sobre ellos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una función que se fije si en una lista hay un elemento, por ejemplo, la función elem ya está definida en Haskell. La función elem toma un elemento, toma una lista y se fija si ese elemento pertenece a la lista. Sí, esa es una función simple de escribir en Haskell. Pero lo interesante de la función acá es que esta función es polimórfica. O sea, para ver si un elemento está en una lista, la lista puede ser de entero, puede ser de reales, puede ser de char, lo que sea, pero siempre es el mismo procedimiento. O sea, si nosotros programamos esta función, fíjense que el tipo que está dentro de la lista no importa. ¿Sí? Entonces, tendría que ser una función que trabaje sobre cualquier tipo de datos, ¿sí? Pero lo que necesitamos sí o sí es poder comparar por igualdad, porque si no nunca vamos a saber si, obviamente necesitamos saber si el elemento está en la lista, entonces tenemos que comparar el elemento de la lista con el X que nos pasa. Entonces necesitamos la igualdad. Entonces necesitamos, no es cualquier tipo de datos, es uno que tenga la igualdad definida, ¿sí? Y para poder hacer eso en Haskell, lo que se usan son las clases de tipos. En Haskell tenemos una clase de tipos para la igualdad, que es el EQ, ¿sí? Entonces, Profe, sí, perdón que le interrumpa. sí, sí, por favor. ¿Pone a grabar la clase? Sí, ahí la pongo a grabar. Esperen un minuto, vamos a grabar. Ahí está, ahí va a empezar la grabación. Bueno, como decíamos, lo que permiten hacer las clases en Haskell es agrupar un conjunto de tipos que tienen una operación definida. Una de ellas es el EQ. El EQ nos permite agrupar todos los tipos de datos que tienen la igualdad definida sobre ellos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplito simple que habíamos dado, que es, ¿dónde está? Es la igualdad, ¿sí? La igualdad es una clase y esto en Haskell se define así. La definición, nosotros podemos definir nuevas clases, ¿sí? Podemos agarrar y definir una clase nueva que no esté ya definida en Haskell. Haskell ya provee varias clases definidas. Una de ellas, como decía antes, es el EQ. El EQ ya está definido, pero la definición es esta. Esto define una clase nueva. Class EQ A, esto está diciendo que EQ toma un tipo de datos A, ¿sí? En donde ese tipo, para ser parte de la clase Q, es como un club de clases, tiene que estar implementada la igualdad, ¿sí? Entonces esta es la definición de la clase de todos los tipos que tiene implementada la igualdad. Se llama IQ en Haskell. Entonces, cuando yo creo un tipo nuevo, ¿cómo hago para instanciar? Eso se llama instanciar. Para instanciar el EQ, lo que digo es, por ejemplo, con naturales, decir, bueno, fíjate que los naturales, yo definí un tipo nuevo, ¿se acuerdan los naturales en la última clase? Yo definí un tipo nuevo natural y digo acá, los naturales tienen implementada la igualdad. Y después, el where, esta es una palabra clave, después lo que tengo que hacer es decir cómo se implementa la igualdad y definirla como cualquier función. Y esta es la definición de la igualdad. Entonces, acá, efectivamente, lo que estoy haciendo acá es instanciar la igualdad para los naturales, ¿sí? Entonces, si quieren, volvamos al ejemplito que hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? A ver si tengo por acá la terminal. Eh, Acá estaba. Bueno, ahí supongo que están viendo la terminal, así que voy a abrir un poco el ejemplito que teníamos antes. ¿Sí?
voy a abrir el ejemplito que teníamos antes. Nuts. Un ejemplito que simplemente definíamos los naturales con varias cosas, los naturales. Entonces, fíjense, yo defino el tipo de datos con data naturales, que hemos dicho que los naturales, habíamos dicho que los datas me permiten definir, ¿sí? Tipos inductivos. Entonces acá fíjense que estoy definiendo un tipo inductivo, ¿sí? Entonces, y esto que está acá, fíjense que yo le puse que derive la igualdad. O sea, acá directamente la estoy diciendo Haskell, implementame la igualdad. Y lo que hace Haskell acá es directamente implementa una igualdad. O sea, directamente instancia la igualdad para los naturales. ¿Cómo hace eso? De la forma más trivial posible, que es decir, que dos naturales son iguales y se escriben de la misma forma. No, ese tipo de igualdad por ahí no nos sirve para otro tipo de datos, pero para los naturales va a servir. Después yo podría instanciar otras clases. Otras clases comunes son el show. El show es la clase de todos los tipos que se muestran por pantalla. Yo no instancio show. Cuando yo defino un nuevo tipo, Haskell no va a saber cómo mostrarlo por pantalla. Yo obviamente lo puedo poner que lo derive también Haskell, y lo único que va a hacer es mostrarlo como se escribe acá en el dato. Pero si quiero hacer algún otro tipo de cosas, lo tengo que instanciar a mano. Entonces acá estoy diciendo, fíjense, instancio show para los naturales y digo cómo se implementa. También podría instanciar otra clase que son los ORTs. La clase de los ORTs es la clase de tipos, todos los tipos que tienen el menor igual y el mayor definido. Entonces acá puedo decir, mira, instancio el ORT para los naturales. Y acá lo que defino es la operación que tienen los ORT, los tipos que están en ORT, que es el menor igual. Entonces ahí instancié, fíjense, el EQ para los naturales, instancié el show para los naturales, instancié el ORT para los naturales, ¿sí? Entonces, vamos a salir de acá y voy a mostrar un poquito. Vamos a cargarlo a esto. O sea, ahí lo cargué, ¿sí? Fíjense que el elem, que es el que mostré yo recién, ya está definido en Haskell, ¿sí? Y acá me pide que, digamos, el elem, ¿qué hace? Toma un elemento A, y el elem, ¿por qué T es de A? ¿Por qué no solo sobre listas? Porque está definido sobre un montón de estructuras, pueden ser listas, pueden ser estructuras más complejas, por eso acá le pone un T, pero supongo que este T son los corchetes. Entonces, tomo un elemento, ¿sí? Tomo una lista de ese tipo de elementos y me dice si el elemento está o no en la lista, ¿sí? Acá este T es más general, pueden ser listas o pueden ser otras cosas, hay más colecciones de datos definidas en Haskell. Entonces, acá me dice, mira, para que esto funcione, el A tiene que tener definido la igualdad. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, elem, vamos a ver, puedo preguntar si 0 está en esta lista. Por ejemplo, una lista de naturales, ¿no? Y me dice que sí, que está. Entonces, ¿por qué lo puedo usar? ¿Por qué lo puedo usar al elem? Justamente porque yo instancié los naturales, mi tipo nuevo, para los EQ. ¿Sí? De la misma forma yo puedo, como está ¿cómo se llama? Definido el ORT, yo puedo utilizar cualquier método que funcione sobre tipos de la clase ORT. Entonces acá, por ejemplo, habíamos hecho una funcioncita que ordenaba. Fíjense, una función, un sort, habíamos hecho en la última clase, que dado un tipo que tiene implementado el orden y da una lista de elementos de ese tipo, me los ordena. Entonces, yo acá puedo hacer, vamos a hacer de vuelta, si tuviera una lista de naturales, muy simple, algo así, esto me los ordena. Pero fíjense cómo me los mostró. Me los mostró diferente que yo los escribí. ¿Por qué? Porque mi show, el show que yo implementé, me mostraba los naturales, si ustedes lo miran después en detalle, mostraba los naturales como números. O sea, pasa los naturales a un int y lo muestra así. Entonces, por eso acá
yo lo escribo de esta forma y me lo muestra de otra forma. Por acá, para mostrarlo, está usando el show. Fíjense, el show hace esto. Show es una función que toma elementos de un tipo que tiene el show implementado, eso es lo que me dice, que está en la clase show, y devuelve un string. O sea, el show es una función que, dado elementos de algún tipo, te las pasa a un string, te dice cómo las tiene que mostrar. Es tan simple como eso. Profe, ¿y cómo Sí. hace para saber que el 0 es el primero? Porque yo lo implementé, fíjense, vamos de vuelta al ejemplito. Fíjense que yo acá le implementé el orden. ¿Sí? Entonces acá está implementado, digamos, como sabe, porque yo implementé el orden, menor o igual, pues yo le dije justamente, mira, naturales tiene un orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, 0 menor o igual que cualquier otro natural es verdadero, o sea, el 0 es el más chico. Ahora, sucesor de n menor o igual que 0 es falso, porque el 0 no es más grande que un natural con sucesor. Y el menor o igual entre números con dos sucesores es igual a chequear si n es menor o igual que m. Este es el menor o igual definido sobre los naturales. ¿Sí? Entonces lo que hace Haskell es usa esta definición que le doy yo acá. ¿Sí? Por eso funciona correctamente, pero mi definición es correcta. Si igual ahí pusiste abajo, en tu int, 0 igual a 0. O sea, Acá. sin eso también, sin eso no funcionaría. Acá, este es para el show. ¿Sí? Este es para el show. Este que el tuint que está acá, no sé qué están viendo me imagino. ¿Sí? Toma un natural, ¿sí? Devuelve un entero. Entonces acá, tuint de 0 me da 0, pero esto solo lo uso acá para mostrarlo, Lo uso acá, para Claro, definir el show. funcionaría igual, no habría problema. Claro, digamos, si yo agarro, fíjense, vamos a hacer una cosa. En este caso, para el sort no importa, para ordenar no importa. ¿Sí? Vamos a comentar esto. Y vamos a hacer... vamos a hacer esto. Acá lo que le estoy diciendo es derivame vos del show. ¿Sí? Entonces el show no lo va a pasar entero. O sea, acá cómo lo mostraba yo. Lo pasaba entero, o sea, el 0 es 0, el sucesor de algo es 1 más el entero que me está significando el otro número. Pero acá lo voy a sacar y voy a decir, mostrámelo vos. ¿Sí? Fíjense, derivame vos del show, eso lo estoy diciendo Haskell. Haskell, ¿cómo lo deriva? Bueno, te lo muestra como lo escribís. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ver qué pasa acá y fíjense. Ese era el ejemplo que hemos hecho. Entonces ahí lo está ordenando, lo ordena y lo muestra como yo lo escribí. ¿Sí? Entonces, el show es otra cosa, el show es solo para mostrar. Lo que va a usar para ordenar acá es el menor igual que yo les definí más arriba. Eso es lo que está usando. Es independiente del show. O sea, sí, es para que sepa qué valor es, vamos a decirlo. Ahora, si vos tenías que 0 es menor o igual a cualquier cosa, ¿qué pasa si vos le pones un valor menos infinito? O no importa que sea menos infinito, que sea negativo. No tiene negativos. Fíjense la definición. O sea, lo que estoy ordenando yo son elementos de este tipo de datos. Es un tipo de datos nuevo. ¿Sí? Este es un tipo de datos nuevo que yo estoy definiendo. Ese tipo de datos, cuando yo hago esto, lo que le digo a Haskell es, ¿cuáles son los elementos de mi tipo de dato? Y es un tipo de dato inductivo. Entonces, es 0, que sería como el caso base, o el sucesor de un natural. Ahora, ¿qué es un sucesor natural? Y el único natural que en el primer paso tuvo es el 0, entonces es un sucesor de 0. Y después sigue aplicando esta definición. Bueno, ya que tengo sucesor de 0, aplico de vuelta el sub sobre eso, voy a tener sucesor de 0. Y así. Esos son los únicos elementos que voy a tener en mi tipo de datos. O sea, lo voy a escribir acá. Los elementos de NAT serían 0, sub de 0, sub de 0, sub. Esos son los únicos elementos que Y tiene. si entonces ahí le estás declarando que va del 0 para adelante, en donde vos pones, no veo el número de código que es, pero en como 6 códigos abajo, dice sox de n es menor o igual a 0 igual a false. O sea, como que no existe nada que está para atrás del 0. Claro, lo que te dice eso
esto que está acá, Claro, digo, o sea, ¿para qué todos- es necesaria, perdón que te interrumpa, esa sí, sentencia si vos ya arriba le estás diciendo que el primero es 0 y después son todos los siguientes? está bien, porque vos tenés, digamos, esto lo único que define son los elementos del conjunto naturales, ¿sí? Ahora, nosotros lo que tenemos que decir a Haskell, ¿cómo ordena esos naturales? Obviamente, nosotros en la cabeza sabemos que el 0 es más chiquito que el sucesor de 0, y ese es más chiquito que el sucesor del sucesor de 0, ya lo sabemos, pero Haskell no. Si no se lo decimos, Haskell podría suponer que sucesor de 0 es más grande que 0. ¿Sí? Entonces, acá que estoy diciendo, mira, 0 es el más chiquito de todos. Ahora, cualquier número que sea sucesor de algo, no puede ser más chiquito que 0. Entonces acá estoy definiendo el orden, justamente el orden que yo quiero sobre los naturales. Esto me define el orden. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, este orden no lo tiene Haskell, yo se lo tengo que dar. Claro, ahora yo lo que veo es que si bien cualquier cosa, cualquier siguiente de n no puede ser más chico de 0, arriba, ¿por qué no es suficiente si le está diciendo 0 sin importar que haya, es lo más chico que hay? No, acá no estoy No, no, diciendo. no, en el de arriba, en el 0 menor o igual, es exactamente. Es como que me hace ruido, digo, no termino de procesar dónde está ese cachito que falta, porque en uno estás diciendo todos los componentes del conjunto, en otro estás diciendo que 0 es el más chico de todos, y Sí, después le sí, estás aclarando que cualquier n no es más grande que 0. sí, te entiendo la pregunta. La cuestión acá es que esta que está acá es una definición, digamos, eh, por recursión. Entonces, acá digo 0 menor o igual que algo, que puede ser cualquier cosa, va a ser true. ¿Sí? Ahora, acá si este no es 0, es sucesor de algo. ¿Sí? Ah, ese sería como entre sucesores, entonces. Claro, Claro. sucesor de n menor o igual que 0 es como los casos base nada más. ¿Sí? Los casos base, porque como voy haciendo recursión sobre ambos parámetros, puede que llegue este primero a 0, puede que llegue este primero a 0. Necesario para la definición recursiva. Profe, esa era mi duda. ¿Cómo se realiza esa recursión? ¿La realiza internamente el ORD, la clase ORD? Claro, digamos, acá cuando nosotros ponemos menor o igual que algo, entonces nosotros, no, esperen un minuto. Voy a agarrar y voy a borrar esto porque no queda en el código. Eh, Fíjense, supónganse, vamos a esta que está acá, esta línea, ¿sí? Supónganse que yo hago esto. No, esa sí, la de abajo era... Sí, sí, pero vamos a hacer un ejemplito, cómo funcionaría esto. Entonces vamos a hacer un ejemplito fácil. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que yo tengo estos dos números. Uno es el 2, intuitivamente, y el otro vamos a hacer sub de 0. ¿Cómo haría Haskell para ver si esto se cumple o no? O sea, nosotros en un momento podemos decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Es menor o igual este número que este otro? Y Haskell lo único que hace es aplicar la definición. Entonces acá voy a aplicar las definiciones del menor o igual. ¿Sí? Entonces acá viene, digamos, el menor o igual y es una función recursiva. Entonces va a decir, ¿hace pattern matching acá? No. ¿Sí? ¿Hace pattern matching acá? Este parámetro sí, porque el n, digamos, lo machea acá. Puede ser cualquier cosa el n. Y tiene un sucesor antes. Entonces, el primer parámetro hace pattern matching. Y el segundo parámetro no hace pattern matching. Entonces, porque tiene un sucesor. ¿Sí? Entonces va a venir acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá va a venir, va a decir sucesor desde el menor igual de dos cosas que tienen sucesor y sacar el sucesor a los dos y fijaste. ¿Sí? Esa es la definición recursiva. Entonces, le saca los sucesores que están afuera y hace sucesor de 0 es menor o igual a 0. ¿Sí? Y fíjense que en este caso, ¿por dónde va a entrar? Va a llamar de vuelta la función, ¿no? El primer caso no va a ser pattern matching, ¿sí? Porque este tiene un sucesor adelante. Entonces, va a entrar por el segundo caso. Y acá hace pattern matching, digamos. Machea, por decirlo de una forma. Y acá dice, mira, si tenés esto, devuelve falso. Entonces, ahí por definición, en el minuto que estoy buscando en corchetes, definición de menor o igual
de vuelta, ahí hace falso. Entonces, fíjense que este caso es necesario porque como yo voy haciendo recursión por ambos parámetros, entonces en el momento me puedo encontrar con este caso. Y ahí tengo que retornar falso. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué sucesor de 0 no entra en el segundo, no machea con el segundo? Que dijiste ahí, no entendí. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál línea esta? ¿Esta? Sí, cuando estabas haciendo la primera, dijiste que... Esta, que está acá. Sí, dijiste que el primero Bueno, machea con el segundo. fíjense, sí, vamos por caso. Este viene acá y dice, estoy en este caso, o sea, aplica la definición del menor igual. Se fija acá. ¿Estoy en este caso? No, porque el primer parámetro no es 0, es algo diferente. ¿Sí? Es sucesor de 0. Son cosas diferentes. Acá es que cuando nosotros definimos... Sí. Bueno, entonces viene el segundo caso. El segundo caso dice, machea con este caso, y el primero sí machea. La parte izquierda, este término, esa expresión machea con esto. ¿Por qué machea con esto? Porque acá tiene un sucesor, ¿sí? Que tiene un sucesor, y el n es una variable. ¿Qué significa que sea una variable? Que puede ser cualquier natural. Sí, profe, entendí, Entonces, pero creo que después dijiste cuando es menor o igual que sucesor de 0, no sé si dijiste que no machea con sucesor claro, de n. este que está acá no machea con 0. Este sucesor de 0 no machea con el 0. ¿Sí? Porque este tiene un sucesor y este es solo 0. Son dos cosas diferentes. Sí. Se no machea. Entonces va a entrar el tercer caso, eso es lo que quería decir. Claro. Y entre el caso sí va a machear, porque este tiene un sucesor con algo, con un natural, y este tiene un sucesor con otro natural. Entonces lo que va a hacer acá es llamar a la recursión sacando los sucesores de adelante, digamos. Porque lo que hace la definición de las funciones es eso. Y va a quedar esto, sucesor de 0 menor o igual que 0. Y acá lo que va a hacer es comparar estos dos, comparando con esta definición. Fíjense que va a entrar por el segundo caso. Machea con este caso, no con el primero. Y ahí retorna falso. O sea, el segundo caso nos cubre de la recursión cuando nosotros tenemos que el primero es más grande que el segundo. Entonces vamos a ir descontando sucesores. Básicamente lo que hace esto es ir descontando sucesores hasta que llegue a algún caso base. ¿Sí? Entonces llegamos a este, quiere decir que el primer número era más grande que el segundo. Entonces tengo que retornar un falso. Y este caso quiere decir que el primero era más chico que el segundo. En este caso tengo que retornar true. De ahí vienen los dos casos. ¿Sí? Por eso necesitamos los dos casos. Tengan en cuenta que, a ver, no hay que confundir las propiedades del menor igual con la definición nuestra. Nosotros acá estamos definiendo el menor igual. Nosotros sabemos un montón de propiedades del menor igual. ¿Sí? Pero bueno, acá lo tenemos que definir. Tenemos que decirle a Haskell exactamente cuál es. Entonces, tenemos que programar. O sea, esta es una definición funcional del menor igual. Estoy definiendo la función menor igual. Esperen que está entrando ahora. Entonces, tengo que decir exactamente cómo se comporta. Eso no quiere decir que sea la única definición. Por ahí a usted se le ocurre otra y está perfecto. Es una forma de darlo y es una forma correcta. Profe, una pregunta no es necesario que la desarrolle, después yo indago, pero es para tener Sí. idea. En el caso que yo defina como tipo de dato un árbol binario. Ahí vamos a ver los árboles si quieren. ¿Quieren ver los árboles? Vamos a ver los árboles. Ah, bueno, no, era simplemente el menor se comportaría un poco diferente, ¿no? Porque Pasa que, ¿qué pasa con un árbol binario? Es difícil que un árbol binario sea menor que otro. Ahí claro. una pregunta, digamos que por ahí no tenemos un orden sobre los árboles binarios. Podríamos tenerlo, pero en general no es obvio, digamos, que tengamos un orden. Entonces por ahí no podemos no instanciarlo, sería lo más obvio de hacer. O sea, vamos a ver los árboles binarios, está bueno porque si quieren, esperen que voy a salir de acá. No voy a grabar. No es necesario, profe. No, porque justamente el otro ejemplo que tengo es ese. Es ese ejemplo que quería mostrarles. Entonces vamos a ver otro tipo de, ¿cómo se llama? De otro ejemplo de tipos de datos definidos. Esperen un minuto que los busco. Que me parece que están por acá. A ver. Este que está acá. Entonces fíjense. Los árboles binarios. ¿Han visto en primer año un árbol binario lo que es? No, creo que no lo vimos. No. Bueno, no lo vieron. Lo más cercano fue el tableado con lógica, pero no sé si es lo mismo. Los tablos. Son árboles los tablos, sí. Pero bueno, los árboles se utilizan, es una estructura de datos que se utiliza mucho en computación. ¿Sí? Ustedes vieron listas
vimos listas en la materia y supongo que las han visto en primer año. Las listas son, fíjense, ¿qué permiten hacer? Llevar colecciones de elementos, ¿sí? Pero las listas lo que tienen es que tienen por decirlo de una forma, una estructura lineal. ¿Qué significa eso? A cada elemento le sigue un elemento solo. O sea, tenemos el de la cabeza y el de la cabeza le sigue un solo elemento y un solo sucesor, por decirlo de una forma. Y así con todos los elementos de la lista, ¿sí? Ahora, los árboles binarios, los árboles en general, no cumplen eso. Son una estructura jerárquica que se llama. Es decir, cada elemento le siguen varios, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es tener una diferente estructura de nuestra colección de datos. ¿Para qué son útiles los árboles? Los árboles. Por ejemplo, cuando ustedes ordenan sus archivos, fíjense, cuando ordenan sus archivos en carpetas, ¿qué pasa? Eso es un árbol. Tienen la raíz, de la raíz tienen todas sus carpetas, sea la carpeta que tengan, y cada carpeta tiene sus archivos, y después de ahí pueden tener subcarpetas y tener más archivos. Eso es un árbol. Los file systems, los sistemas de archivos, están implementados por abajo como un árbol, ¿sí? FAT, NTFS, cualquier sistema de archivos, los de Linux, cualquier sistema de archivos, los de Mac, son todos árboles por abajo. Abajo es una estructura de datos que son árboles. Hay muchos tipos de árboles, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar una forma de definir árboles en Haskell. Fíjense, estos son árboles binarios. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene a lo sumo dos sucesores. Entonces tenemos árboles binarios, y acá lo que les digo, son árboles binarios que tienen adentro, son polimórficos, pueden tener un tipo de elemento de un tipo de datos A. Entonces, pueden ser vacíos, ¿sí? Como las listas pueden ser vacías, tenemos árboles vacíos. Y si no son vacíos, ¿cómo son? Bueno, tienen una raíz, ¿sí? Que la escribimos con un constructor node, que me dice el constructor mira, los árboles binarios tienen una raíz, esto es algo de tipo A, y después tiene un hijo izquierdo, que es un árbol binario, o sea, son recursivas, son de vuelta estructuras inductivas, que son un árbol binario, y tiene un hijo derecho, que son árboles binarios, ¿sí? Y así yo puedo construir árboles binarios, ¿sí? Bueno, entonces, y acá obviamente puedo hacer todo lo que hacía antes, puedo definir el EQ sobre árboles binarios y puedo definir el show sobre árboles binarios. Obviamente yo acá podría hacer un show mucho más interesante que me muestre el arbolito, de cómo que me dibuje el árbol en vez de mostrarme el texto, ¿sí? Por ahí mostrarme el texto es un poco difícil de leer. Entonces vamos a ver cómo se usa más o menos esto. Entonces, por ejemplo, yo voy a construir, parece que era Bintry, un árbol binario, fíjense, un árbol binario que tenga solo una raíz, ¿sí? Entonces, para un árbol binario de solo una raíz, de naturales, debería ser algo así, ¿sí? Entonces, obviamente lo único que hace me lo muestra. Pero este es un árbol binario que tiene una raíz y tiene dos hijos vacíos. Acá yo podría hacer una raíz y como subárbol izquierdo, un arbolito que tenga el 5 solo, ¿sí? Entonces acá podría ser nil y nil. Entonces, ¿qué árbol es este? Obviamente a ver, voy a abrir un pizarrón para dibujárselos un poco, a ver cómo funciona el pizarrón de esto. Entonces, Ese sería el 3 en la cabeza y a la izquierda le sale un 5 y a la derecha nada, ¿no? claro, ahí, a ver, voy a abrir un pizarrón, ¿sí? Supongo que ustedes van a poder acceder, porque los creo acá sobre... esperen un minuto. Esperen. Bien, voy a crear para mostrarles, está bueno. A ver, ahí les compartí un pizarrón, espero que puedan acceder, ¿sí? Entonces vamos a hacer un árbol, ese árbol que está ahí. Vamos a ver cómo dibujo acá.
ese árbol que yo creé ahí sería esto. Sería un 3, ¿sí? Como raíz. Y después acá tiene... Profe, me pide acceso, solicitar acceso. um, ¿No a podría ver, usted compartir, si no la pantalla? Sí. sí, vamos a compartir la pantalla, esperen un minuto. Vamos a hacer... Aparte así queda en la grabación. Voy a dejar de compartir lo que estaban viendo y voy a compartir el, el pizarro. Sí, algunos ahí lo están viendo, pero no sé por qué algunos les piden. Entonces, sería algo así, esperen, que sigo dibujando. Sería algo así, ¿sí? O sea, sería, fíjense, sería un 3 como raíz y un 5 como hijo izquierdo. ¿Sí? Obviamente yo puedo construir cosas muchísimo más interesantes. Podría poner un 4, ¿sí? Después acá un 2, después acá un 1, acá un 5 y así. Digamos, acá un 10. Esos son árboles binarios. Los binarios se escriben, digamos, se dibujan de esta forma, ¿no? Son árboles, fíjense, tienen elementos. Esperen que voy a usar, entre comillas, el láser. Tienen elementos en la raíz. Esta se llama la raíz. ¿Sí? La raíz sería 4. Este es el hijo izquierdo. Son estructuras, fíjense, recursivas, por decir una forma. La raíz se construye por una raíz y por hijos, y los hijos son árboles. O sea, se construye de vuelta con la misma noción. Entonces, la raíz es 4, el hijo izquierdo es este árbol, donde ese árbol tiene de vuelta recursivamente un 2 como raíz, tiene un hijo izquierdo que es 5 y un hijo derecho que es 10. ¿Sí? Y acá tiene un hijo derecho la raíz 4 que es un 1. Y así puedo construir árboles mucho más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, podría construir árboles enearios, que tengan muchos hijos. ¿Sí? Puedo agarrar y construir un árbol con cualquier valor. Acá le estoy poniendo un valor aleatorio. Y que tenga muchos hijos acá. Tengo una duda. En Sí. algorítmica nos dijeron que no íbamos a ver grafos ni árboles porque eran elementos no lineales. ¿A qué se refiere con lineal? No me di Lineal cuenta. es eso que yo les conté al principio. Fíjense, voy a tratar de borrar para tener un poquito de espacio. Sí. Ya para la próxima clase voy a tratar de tener la tablet y usar el pencil del lápiz de la tablet, que es mucho mejor. Esto como que me cuesta un poco dibujar. Pero bueno, por hoy va a servir. Entonces, ¿qué es lineal? Fíjense una lista. Vamos a pensar una lista. Una lista de 3 elementos. 2, 3 y 5. ¿No? Algo así. Bueno, si yo lo puedo graficar a eso como de la siguiente forma. Tengo el 2 a la cabeza y después le sigue el 3 y después le sigue el 5. Es decir, en memoria, por decir una forma, si lo graficábamos lo podemos graficar así, ¿no? Podemos decir, tenemos el 2, que es el de la cabeza, después de eso le sigue una lista, esa lista que tiene un 3, después le sigue otra lista, esta lista que tiene un 5, y acá si quieren hacemos que acá termina, ¿no? Le sigue el 5, y a esto le sigue la lista vacía. Entonces, fíjense, ¿por qué se dice lineal? Lineal porque a cada uno, ¿sí? Le sigue a lo sumo un elemento, por eso se dice lineal. ¿Sí? Claro, pero si yo, por ejemplo, mezclara vectores con tipo de dato de lista como registro y así, y hago una mezcolanza, eso es lineal, porque los originales son lineales. Claro, digamos, vos decís, acá obviamente yo puedo empezar a mezclar y decir, bueno, acá tengo cosas más complejas y le empiezo a crear estructuras un poco más complejas. Sí, se puede hacer, sí, obviamente se puede hacer. O sea, no digo que no, pero transformando lo que quiero decir en otras palabras, no me convence que me muestre que sea 2, 3, 5 como lineal, cuando por ahí vemos que se pueden hacer unas cosas súper más complejas, que se ve como un árbol binario,
porque parece igual, pero uno es lineal y el otro no. Entonces yo digo, pará, las dos cosas son parecidas. Entonces, ¿dónde está la vuelta? Ese es como, Sí, intuitivamente, digamos, obviamente estos son, digamos, tienen un tipo de datos que puede ser lo más complejo que vos quieras y ahí codificar un montón de cosas. Entonces las listas te alcanzan, ¿sí? Las listas obviamente te alcanzan para hacer cualquier otra cosa que necesites. Por eso Haskell provee listas. Pero por ahí uno necesita hacer esto un poco más obvio. Digamos, es una cuestión de programación, de hacer las cosas un poco más simples de leer. ¿Sí? En vez de codificar todo en listas, o yo lo puedo hacer en funciones, o lo puedo hacer con números naturales, puedo codificar, a ver, yo puedo codificar cualquier estructura de datos con números naturales. Cualquier estructura de datos. Ahora, eso anda a programarlo vos, porque es muy difícil de manejar. ¿Sí? Bueno, esto lo que nos permite hacer es manejar las estructuras de datos de forma más simple. ¿Sí? Y acá, si lo querés entender así, la forma explícita en la cual se organizan los datos, ¿sí? Sin tener en cuenta la forma implícita, en este caso es lineal. O sea, ¿qué significa explícita? Obviamente, si vos lo ves, es lineal, y acá si lo ves, es jerárquico. ¿Sí? Eso es lo que se dice, es una implicación intuitiva. Obviamente, después uno puede mezclar las cosas y manejarlo de una forma. Intuitivamente, si uno lo ve acá, cada elemento de esto, ¿sí? En memoria, podemos decir que tiene un sucesor. O sea, acá, ¿cómo se implementan las listas? Generalmente las listas, si vos las ves en memoria implementadas, son celditas así, en donde cada uno tiene un puntero, ¿sí? Al próximo. ¿Sí? Si nos abstraemos de lo que tiene guardado cada celda de memoria acá, que acá obviamente yo puedo hacer cosas tan complejas como yo quiera, la estructura que yo estoy formando en memoria es lineal. Esta estructura. Fuera de lo que, abstrayendo lo que tengo adentro. ¿Se entiende eso? claro, sí, bien. Esa es la idea. ¿Sí? Después, obviamente, uno acá puede meter cosas mucho más complicadas. Pero si uno se abstrae de lo que estoy guardando, entonces la estructura esa es lineal. Y en memoria un árbol, ¿cómo se hace? Obviamente yo estos árboles los puedo hacer en C. Entonces, ¿cómo hago los árboles en C binarios? ¿No? Lo hago muy parecido a las listas, pero cada elemento, cada celda, tiene dos sucesores. ¿Sí? Entonces, en C o en... Sí, en C han usado ustedes, creo. Tendría celdas, ¿sí? Donde serían de este estilo. Cada uno tiene dos sucesores. Y así. ¿No? Entonces, abstrayendo un poco, bueno, acá ya se me fue el lápiz para cualquier lado. Abstrayendo un poco lo que hay dentro de la celda, porque acá obviamente cada celda, acá yo tengo información. Sí, sí, no, igual entendí perfecto cuando dijiste lo jerárquico, que la verdad que esa palabra no la habían implementado los profes el año pasado, entonces como que no me daba ni idea qué más de allá había. Está bien. Yo no puedo, se me complica escribir con el lápiz, entonces acá hay info. ¿Sí? Pero bueno, esa es la idea, esa es la intuición. Obviamente uno después puede codificar todo con listas si quiere. ¿Sí? Lo puede codificar con listas. Pero la idea es hacer un poco más explícita las cosas por ahí. ¿Sí? Para que sean más fáciles de manipular. Bueno, entonces podemos definir árboles binarios, podemos definir árboles linearios, podemos definir grafos también. Los grafos no los vamos a ver en nosotros, vamos a ver en estructura de datos, que son cosas todavía un poquito más generales, en los cuales puede tener ciclos. Digamos. Nosotros acá no podemos tener, en los árboles no podemos tener ciclos. Bueno, voy a dejar de compartir esto, era simplemente para mostrarles visualmente cuál es la idea, ¿no? Porque por ahí si yo les muestro el código, ustedes no están visualizando y se les complica entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, era eso y acá voy de vuelta a compartir la terminal, vamos a hablar un poquito más de eso, después seguimos con el teórico para no atrasarnos tanto. Esperen que busco la terminal en la cual estábamos. ¿Está? Sí. Esa que está ahí. Sí. Entonces, fíjense, ese árbol que tenía ahí es este. Y puedo hacer cosas un poco más complicadas, qué sé yo. Pero fíjense, yo había definido, acá tengo definido algunas funciones. Obviamente uno puede definir un montón de funciones sobre árboles. ¿Sí? Una de ellas, una simple, después otras se las dejo como, otras van a tener en práctica como ejercicio, por eso no tengo todas. Una simple es definir una función que me vuelva el tamaño de un árbol binario.
¿Cuál es el tamaño de un árbol? El tamaño de un árbol es la ¿Cantidad de nodos? Exacto, la cantidad de nodos. O sea, la cantidad de nodos, los nodos son estos. Estos que están acá en el medio, son los nodos. Las raíces de los árboles. Entonces, fíjense, el tamaño del árbol vacío, 0, no tiene nada. El tamaño de un árbol que tiene un nodo R, que es de raíz, ¿no? En el medio. Hijo izquierdo, hijo derecho son árboles. ¿Qué es? Bueno, es 1, ¿sí? Porque ya cuento 1 por la raíz, más recursivamente el tamaño del hijo izquierdo y el tamaño del hijo, más el tamaño del hijo derecho, ¿sí? O sea, así defino el tamaño. Algo interesante es que cuando yo defino tipos de datos recursivos, como los bin-tree o como los naturales, Haskell crea un elemento del tipo de dato que es infinito. Entonces yo puedo definir los árboles infinitos acá. Esto sería un árbol infinito enteros, ¿no? Bueno, entonces vamos a salir de acá. Vamos a ver size. Entonces, a ver si vamos a hacer el size de esto. Me falta un paréntesis. Entonces, el size de eso es 2. ¿Sí? Bueno, obviamente, size. Vamos a poner size de null, de nil, 0 y así. ¿Sí? Bueno. Y podemos definir más funciones sobre árboles. Algunas se las dejo como ejercicio, ¿sí? Lo que yo puedo hacer para un árbol es calcular su altura. Fíjense, ¿cuál es la altura de un árbol? Si quieren, ahora vamos a hacerla entre todos. Acuérdense siempre de comentar. El EQ y el show también lo podemos hacer nosotros, ¿no, profe? También lo pueden hacer ustedes. Entonces, vamos a size y vamos a hacer el... ¿Cuál otro? Vamos a hacer altura, ¿sí? Vamos a hacer altura de un árbol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, height de un bin-tree. Si quieren ponerle altura directamente acá, pueden hacerlo en español, no se depende de cada uno. Si quieren, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Entonces, alt devuelve, dado un bin-tree, un árbol binario, devuelve su altura. ¿Saben cuál es la altura de un árbol binario? O de un árbol en general. ¿Saben cómo se calcula? No sé cómo se haría, pero abstractamente diría que son los niveles de jerarquía que posee. Claro, la altura de un árbol binario si ustedes lo miran como los dibujitos que yo les mostré recién, es el camino más largo desde la raíz a una hoja. Las hojas son los últimos nodos, digamos, los que no tienen ningún sucesor. Entonces, cuentan ven los caminitos desde la raíz a las hojas y cuentan y es el más grande, el más largo, digamos. Entonces, digamos, la longitud de un camino es la cantidad de nodos que hay. Entonces, por ejemplo, la altura del Nil es como medir el árbol, entre comillas, un poco, cuánta altura tiene. ¿No? Entonces, la altura del Nil es 0, porque no tiene nada. Y la altura de un árbol que tiene, por ejemplo, hijo izquierdo, algo de raíz, hijo derecho, acá, hijo derecho, es igual, acá como tengo una raíz, la altura va a ser al menos 1, entonces pongo ya que es 1, más, ¿qué cosa? ¿Qué les parece cómo seguiría? Voy a arreglar acá. Y bueno, digamos, tengo que ver, entre comillas, la altura de los hijos y devolverla más grande. Entonces, es el máximo, ¿sí? Entre la altura del hijo izquierdo y la altura
del hijo derecho. Esa es la altura. Esa es la altura. Esperen ahí que... Sería así, ¿no? Voy a poner todos los paréntesis, si no, después me va a chillar. Sería así. Es 1 más por la raíz, el máximo, ¿sí? Entre la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. Entonces, esa sería la altura. ¿Sí? Vamos. Entonces, por ejemplo, a ver si vamos. Ese arbolito que está acá, la altura es 2, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver 2. La altura de Nil, ¿sí? 0. Bueno, en algún caso va, es fácil. Bueno, y acá pueden escribir cosas más complejas. Yo la verdad que no tengo ganas porque se van haciendo mucho más, uno más si quieren, pero después hagan ustedes en su casa. Se va haciendo como bastante larga la expresión, ¿no? Acá le vamos a poner un 10. Le vamos a, perdón, le vamos a poner Nil, 10 Nil. O sea, es un árbol que tiene raíz 3, hijo izquierdo 5 y el hijo izquierdo de este es 10. Es como que está todo tirado a la izquierda y tiene 3, 5, 10. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa, acá está bueno volver a la discusión anterior. Yo puedo representar con los árboles las listas. ¿Sí? Si hago árboles que tienen un solo hijo cada raíz, estoy haciendo una lista. Entonces, de alguna forma, son estructuras un poco más generales que las listas. Entonces, miren, acá me devuelve 3. Bueno, y así, después hagan ustedes los cálculos de estas cosas. Hagan un ejemplito y todo eso. Ahí me equivoqué. Una cuestión más, y acá termino con esto. Supónganse que ahora yo quiero definir los árboles enearios. ¿Cómo harían? ¿Los qué? Árboles enearios. Árboles que ahora, digamos, los árboles binarios, cada elemento tiene a lo sumo 2 hijos. ¿Sí? Como vimos recién. Ahora quiero definir árboles en donde no haya cota, digamos, que cada elemento puede tener muchos hijos, no sé cuántos. N hijos. ¿Cómo harían? Bueno, la parte fácil es, tengo el árbol vacío. Esa es la parte fácil. Y después, ¿Usar la propia definición del binario tree anterior? no, porque este tiene 2 hijos. Fíjense, cada elemento considero 2 hijos. Ahora puedo tener hasta n, donde no sé cuál es el n. Puedo tener 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 1 hijo, 0 hijos. ¿Cómo harían? ¿Puede ser que los hijos sean elementos de una lista? Claro, entonces yo podría hacer lo mismo que antes, hacer node, pero ahora los hijos tienen una lista de hijos. Sería así. Entonces, fíjense, tengo una raíz y tengo una lista de hijos. Entonces puedo tener tantos hijos como yo quiera. Obviamente estas estructuras ya no son tan fáciles de recorrer. ¿Sí? Bueno, ejercicio para la casa, definir, si quieren, definir un show un poco más lindo para los árboles. ¿Sí? Entonces pueden, por ejemplo, definir un show que en vez de mostrarme, vamos a borrar esto. Yo quiero definir un show, por ejemplo, que me haga esto. En vez de mostrarme los árboles así, como yo tengo este tipo de cosas, vamos a ponerle, supónganse que tengo este árbol. ¿Sí? El árbol que tiene raíz 5, hijo izquierdo 3, hijo derecho 4. En vez de mostrármelo así, el show, me gustaría que me lo muestre así. ¿Sí? Es decir, que en vez de usar el node, use los paréntesis angulares, de menor. ¿Sí? Esto. Entonces, eso estaría, y el árbol vacío
árbol vacío que me lo muestra así, por ejemplo. Entonces, como tengo una notación de listas para árboles, eso es lo que les digo. Entonces, un ejercicio para casa, el que quiera renegar un poco, trate de hacer un show que haga eso. ¿Sí? Otro ejercicio podría ser una función que me diga si un árbol está balanceado. Un árbol está balanceado cuando los dos hijos de la raíz tienen la misma altura. Entonces, ese es simple, ¿no? En medio, la idea ya dice la solución, pero bueno, son ejercicios que si quieren hacerlos ustedes para trabajar un poco con esto, los pueden hacer. Bueno, entonces sigamos. Vamos a seguir con la presentación. No me quiero desviar tanto. Sigamos con la presentación. Ahí voy a dejar de mostrar esto. Sí. Entonces, sigamos un poco la presentación. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que les di yo recién son los árboles. Los tengo por acá implementados. De los árboles binarios se implementan así, ¿no? Que es lo que vimos recién. ¿Sí? Y podemos implementar el size y podemos implementar varias funciones sobre árboles, ya van a ser varias en la práctica. Bueno, esas son las clases sobre Haskell. ¿Sí? Entonces, para terminar con esto, les quería mostrar por qué está bueno programar en Haskell, qué tiene de bueno programar Haskell. Obviamente cada lenguaje de programación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Sí? Los lenguajes como C tienen cosas buenas, que nos permiten hacer cosas de bajo nivel y administrar la memoria eficientemente, si programamos bien. Y lenguajes como Haskell son de alto nivel, digamos, tienen un nivel de abstracción muy alto. ¿Y por qué? ¿Qué nos permiten hacer? Supónganse que yo quiero definir un algoritmo de sorting. ¿Se acuerdan que yo definí un algoritmo que me ordena? ¿Sí? Entonces, ese algoritmo que yo definí se llama Quicksort. No sé si lo vieron, en primer año vieron o lo vieron en algún lado, vieron el algoritmo de sorting, ¿no? Supongo. Sí, lo vimos el año pasado y en la práctica. En la práctica. ¿Qué hace un algoritmo de sorting? Un algoritmo de ordenamiento. Agarra una secuencia, una lista, un arreglo de elementos que pueden ser ordenados, pueden ser enteros, acá puede ser cualquier tipo que tenga el orden definido, y los ordena de menor a mayor o de mayor a menor. Esa es la idea. Y el sorting se utiliza mucho en computación, ¿sí? Porque está bueno tener las cosas ordenadas, en particular para buscar eficientemente. ¿Y cómo hacen para buscar eficientemente en una lista grande de elementos? La búsqueda lineal, supone, tienen 100 millones de elementos, lo cual, fíjense que en computación se usan esa cantidad de... Tenemos bases de datos que son muy, muy grandes, ¿sí? ¿Cómo harían para buscar sobre una base de datos, una lista, una colección de elementos que tiene millones? La búsqueda lineal, buscar uno por uno, no es algo que es factible, puede tardar muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo hacen para buscar eficientemente, rápidamente una colección de elementos? ¿No puede usar el constructor del coso este? ¿Cómo se llamaba? Los dos signos de exclamación. El acceso directo. Sí. Sí, digamos, vos podés acceder directamente, pero tenés que saber dónde está. Te tiene una colección de 100 millones de datos. ¿Dónde está? Bueno, por eso, o sea, para buscarlo, digo. Claro, para buscarlo. Sí, suponete que podés usar eso, ¿no? Pero ¿cómo haces para buscarlo? Y me paro en la mitad y digo, bueno, a ver, está en esta mitad y si no está en esa mitad, está en la otra. Y así sucesivamente. Eso se llama búsqueda dicotómica, ¿no? La Sí. búsqueda dicotómica es logarítmica. ¿Qué significa? Si yo quiero buscar en 1 millón de elementos, ¿sí? Aplico la búsqueda dicotómica, voy a hacer aproximadamente el log en base 2 de 1 millón. ¿Sí? Y eso me parece que es aproximadamente 10 o 11, no me acuerdo. Pero lo bueno es que hace muy pocos pasos, ¿sí? Muy pocos pasos. Son 20, 19 y algo de pasos. ¿Sí? Imagínense, para buscar en 1 millón hace 19 pasos. ¿Sí? En cambio, la búsqueda lineal para buscar en 1 millón hace 1 millón de pasos. Entonces, no es factible hacer una búsqueda lineal cuando tengo muchísimos elementos. Supónganse que están buscando un ciudadano en una base de datos de la República Popular de China, que tiene no sé cuántos 1.000 millones de personas o más. No es factible hacerlo lineal. Hay que usar algo dicotómico. Ahora, para usar una búsqueda dicotómica, que es una búsqueda logarítmica, ¿qué pasa? Los elementos tienen que estar ordenados.
¿sí? Si no están ordenados, uno no puede buscar dicotómicamente, ¿sí? Entonces, por eso la importancia del sorting en computación. El problema del sorting, había máquinas para ordenar antes de que existieran computadoras, ¿sí? IBM, cuando surge para solucionar en 1913, por ahí, para solucionar el problema del censo en Estados Unidos. Estados Unidos censaba a su población y obviamente después quería hacer búsquedas para solucionar ciertas problemáticas sobre esas bases de datos que tenía, que eran tarjetas. Y obviamente cuando empezó a tener 100 millones de personas de población, ya no podía buscar si no estaban ordenadas. Entonces tenía máquinas para ordenar. Antes que existieran las computadoras, existían las máquinas para ordenar, ¿sí? Ordenaban y después buscaban, ¿sí? Entonces el sorting es muy importante en computación y es importante hacerlo de forma eficiente, ¿sí? Una de las formas más eficientes de ordenar es el quicksort. No sé si lo vieron alguna vez. Al quicksort. Sí, lo vimos. Bueno, la idea del quicksort es simple, aunque no es fácil implementarlo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Es tomar un pivot, supóngase que yo quiero ordenar una lista. Es tomar un pivot es un elemento de la lista, ¿sí? Y meterlo en la posición que va, y ordenar el resto recursivamente. Entonces, ¿cómo hago eso? Y bueno, yo agarro, por ejemplo, hay varias formas de agarrar pivot. Una de las formas más triviales, que quizás no es la mejor, es agarrar el primer elemento que aparece en la lista. Entonces, agarro el primer elemento que está en la lista y lo meto en el lugar que corresponde. ¿Qué significa eso? Que meto todos los más chicos a la izquierda y meto todos los más grandes a la derecha. Entonces, la idea del quicksort sería esta. Meto el X donde corresponde y agarro en una lista, fíjense que hay uso lista por comprensión, ¿no? Pongo todos los menores iguales en una lista izquierda y en una lista derecha pongo todos los mayores, ¿sí? Con listas por comprensión es muy simple. Y después ordeno los que están a la izquierda recursivamente y los que están a la derecha recursivamente. Fíjense que es muy simple la idea, ¿sí? Así todo, el quicksort es un algoritmo de sorting bastante nuevo, ¿sí? Lo definió Tony Hoare en el 60, me parece, ¿sí? Cuando estamos hablando que ya en 1900 ya había algoritmos de sorting. Entonces, es un algoritmo de sorting bastante nuevo y lo que tiene el quicksort es que en la práctica uno de los más rápidos. Eso no es obvio. No es obvio que esto funcione rápidamente, pero se puede demostrar que funciona más rápido que los otros algoritmos de sorting que ustedes hayan visto probablemente, ¿sí? Y lo que tiene bueno este ejemplito es que es muy fácil, digamos, la idea en Haskell es transparente, este es el quicksort en Haskell, y si yo tuviera que implementarlo, por ejemplo, en un lenguaje imperativo como Pascal, tengo que hacer esto. Y en C probablemente también, y en todo el código que tengo que hacer, ¿sí? Ese que está ahí es muy chiquito porque es bastante grande, pero esto es en Pascal, en un lenguaje de programación imperativo. Intenten hacerlo en C también, si quieren. Pero lleva un montón de líneas y ya no es tan obvio ver que el programa es correcto, digamos, ¿sí? En cambio, acá en Haskell, digamos, decimos que las ideas están reflejadas transparentemente en el código. Este código muestra evidente la idea debajo del quicksort. Es más fácil ver que mi implementación es correcta. Por eso los lenguajes funcionales son útiles, digamos, porque es más fácil analizar en general, ¿no? Hay casos que no, obviamente, el código que yo hago en lenguajes funcionales. Es bastante transparente. Profe, Sí. dejando de lado los intérpretes propios y los compiladores, a bajo nivel, Sí. son los mismos, ¿no? Tanto en Pascal como en C. ¿Qué cosa? O uno se ejecutaría más rápido por los intérpretes y los compiladores. Los compiladores son diferentes. Puede que alguno use, a ver, el compilador de C, el GCC, ¿sí? No sé cuál han usado ustedes. Sí, GCC. Porque Microsoft tiene un compilador, hay muchos compiladores de C, muchísimos. Microsoft tiene el suyo, uno de los más usados es GCC. GCC es un gran compilador, de C, produce código muy eficiente, ¿sí? El de Microsoft también probablemente sea bastante bueno, pero GCC es bastante famoso porque produce código muy eficiente. El de Pascal es GPC, ¿sí? No sé si está basado, porque muchos lo que hacen, como GCC es bastante bueno, usan de alguna forma el GCC, ¿sí? Por abajo. Porque GCC tiene varias cosas. Por ejemplo, puedes generar código máquina o puedes generar el assembler. El assembler es, ustedes no vieron todavía organización del procesador, pero el assembler es el lenguaje de programación que usan los procesadores por abajo que viene en la máquina, que
que directamente uno manipula los registros del procesador y las instrucciones. ¿Sí? Es bastante cercano al hardware, ¿sí? Que es difícil de programar. Entonces, con GCC uno puede producir el assembler. El assembler que produce el GCC es bastante optimizado. Significa que usa muy bien las instrucciones del hardware. Eso depende del compilador. Cada lenguaje tiene su compilador, tiene muchos compiladores, puede tener. Y depende un poco cómo está implementado ese compilador. Hay compiladores mucho más eficientes que otros. Un ejemplo del GCC. GCC es más eficiente que varios compiladores en C, por eso se utiliza bastante, ¿no? Entonces, si Assembler es como dijiste, un compilador, NASM, ¿qué es? Claro, no, assembler es el lenguaje. El lenguaje. Después del lenguaje tenés compiladores que te compilan eso a la código máquina, digamos, que ese ya es ejecutable. El assembler es como un lenguaje de programación muy, muy bajo nivel, muy cercano a la máquina, pero un lenguaje de programación. ¿Sí? Tenés en assembler que tenés, no sé si han visto a alguien haber programado en assembler. Yo sí, pero por eso te preguntaba, porque no me acuerdo qué era NASM, que no sé si era el programa que utilizaba o... NASM me parece hace bastante que no programa en assembler, pero me parece que te pasás el código assembler te da el código máquina, digamos, como el compilador de assembler. ¿Sí? Claro. Déjame chequear, pero sí, creo que sí. No tengo que estar acá. Bueno. Pero sí, a ver, voy a chequear acá rápido para no contestarte mal. Y te digo, pero es como un compilador para assembler. ¿Sí? Pues tenías el NASM, el SASM, y es como que Assembler, que yo no sé, me resultó confuso y me clavo. ¿Habrá procesadores que estén basados en el cálculo lambda y se pueda que sea programar en lambda, o todo va a assembler, todo va... Ahí vamos a eso. Sí, el NASM es eso, toma assembler. Lo que pasa es que hay muchos tipos de assembler. ¿Qué pasa? El assembler está basado en el hardware que de las computadoras. ¿Sí? Entonces, diferentes computadoras tienen diferentes tienen diferentes comandos. ¿Sí? Las computadoras, los procesadores tienen ya comandos implementados en el procesador, por ejemplo, sumar números, o ya las tarjetas gráficas, por ejemplo, tienen para hacer multiplicación de matrices, todo ese tipo de operaciones las puede hacer a nivel de hardware. Entonces vos podés, cuando haces assembly, puedes acceder a los registros de la computadora tiene registros, ¿sí? Y aplicar instrucciones del procesador sobre esos registros. O sea, estás directamente manipulando el procesador o los procesadores que vos tenés en tu máquina. ¿Sí? Tenés que conocer bien de hardware. Y digamos, el assembler depende sobre el hardware que estés programando. Por ejemplo, es diferente para el Intel, para los procesadores Intel, que para otros procesadores. ¿Sí? Entonces, el assembler depende un poco de para qué máquina específica estés programando. Si vos haces un assembler para, no sé, Intel de 64 bits, por decirte algo, probablemente eso no funcione para otras máquinas. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la máquina para la cual estás programando. Y después, obviamente, eso es código fuente. Después vos lo compilás al código máquina directamente para que lo puedas ejecutar. Pero es código fuente. Es muy cercano al hardware. Vos como que estás programando en hardware. Y después la pregunta, no sé qué me habían dicho por ahí. No me acuerdo. Otra pregunta. ¿Algo sobre lambda? Ah, el cálculo de lambda. Esa pregunta está buena. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que cuando comenzó la computación, hubo varios modelos de computación. Uno era el de Turing, ¿sí? Otro era el de Church, y hubo varios más, hubo como 5 o 6 más, en ese momento todos independientes, y todos modelaban lo mismo. O sea, se puede demostrar que todos modelan lo mismo. Las computadoras, por una cuestión histórica y por una cuestión también, yo supongo que de física, digamos, que es más fácil, están basadas en el modelo de Turing, ¿sí? En particular, la arquitectura que diseñó von Neumann, todas las primeras arquitecturas, se basan en la idea de tener memoria, ¿sí? Y aplicar algunas instrucciones sobre esos lugares de memoria. Esa es una máquina de Turing, hace eso. Probablemente la máquina de Turing es muy, muy simple. Podés tener cosas, muchos lugares de memoria, donde vos sumás lugares de memoria, restás, chequeás por cero, haces saltos lógicos, tenés gauge, digamos, ese tipo de cosas, tienes que hacerlo. Entonces, implementar eso en una máquina es como más directo que implementar el cálculo lambda. Entonces, en general, eso llevó al desarrollo de las máquinas que nosotros estamos acostumbrados y
a los lenguajes imperativos. Una cuestión histórica es que surgieron primero lenguajes imperativos que los funcionales. Y es todo un problema de diseñar un hardware para lenguajes funcionales, digamos. ¿Qué es eso? Digamos, la gente no lo tiene claro. Lo que sí hacen es, cuando otro lenguaje funcional, compilan ese lenguaje a las máquinas que tenemos nosotros que ya están, que son imperativas, por decirlo de una forma. Tienen el paradigma imperativo, tienen noción de estado adentro. Claro. Y basándose en lo que dijo usted, y que demostró Turing, que todo lo que yo pueda hacer en el Lambda, también lo voy a poder hacer en la máquina de Turing. De Entonces Turing. no tengo problema en que haya alguna funcionalidad propia del cálculo de Lambda que no se pueda Todo traducir. Claro, todo lo que vos podés hacer en cálculo Lambda lo podés traducir a máquinas de Turing. ¿Sí? Entonces, básicamente vos programás en el cálculo Lambda, lo que hacen los intérpretes es traducirlo a instrucciones en tu computadora. ¿Sí? Pero Sí. ya no son, desde el punto de vista funcional, ya tienen el estado metido adentro. Hubiese sido un problema si el cálculo Lambda contemplaba alguna posibilidad que no se pudiese traducir o no se pudiese implementar en la máquina. Claro, digamos, serían diferentes modelos de computación. ¿Sí? Hay algo que se llama la tesis de Sharp-Turing, que es que todos los modelos de computación son exactamente la máquina de Turing. Digamos, no hay nada, no hay otro modelo de computación que no sean las máquinas de Turing. Cualquier modelo de computación que vos pienses se puede traducir a una máquina de Turing. ¿Sí? Es una tesis, digamos, que significa que no se puede demostrar matemáticamente algo de la naturaleza. Hasta ahora, todos los modelos de computación que se pensaron son equivalentes a la máquina de Turing, incluyendo las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas son equivalentes a las máquinas de Turing. Tienen otras ventajas que son que lo que no se sabe es si son más rápidas, digamos. ¿Sí? Pero pueden computar lo mismo. Bueno, Son y no son. Son en términos de computabilidad, digamos. Vos podés resolver exactamente lo mismo. O sea, si vos podés resolver algo con una computadora cuántica, lo vas a poder resolver con una máquina de Turing. ¿Sí? Pero lo que no se sabe hasta ahora, hay ciertos problemas, por ejemplo, la factorización de números, que se conocen algoritmos cuánticos que lo pueden hacer en tiempo eficiente, en tiempo polinomial. Y no se conoce ningún algoritmo que se pueda hacer en una máquina de Turing que lo haga eficientemente. Entonces, lo que no se sabe hasta ahora es si vos podés hacer cosas más rápidas en las computadoras cuánticas. Pero podés hacer lo mismo. Quizás lo puedas hacer más rápido. ¿Sí? Eso es lo que... Por eso la computación cuántica tiene un auge ahora. Bueno, me fui de las ramas, pero la culpa es de ustedes. Me fui por las ramas. Vamos a seguir con el quicksort. Entonces, el quicksort, fíjense, ejercicio para la casa, estoy dejando un montón de ejercicios para el fin de semana. Implementar el quicksort en C y implementarlo en Haskell. ¿Sí? Voy a ver el chat. No. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco más de Haskell, cómo representa las cosas por abajo. ¿Sí? Haskell, entonces, bueno, esto ya se lo mencioné yo, cómo cambié el orden de evaluación en Haskell, que es con este operador. O sea que la voy a saltear a esa parte. Bueno, como decíamos, la evaluación en Haskell. Hablemos un poco de cómo evalúa Haskell las expresiones. Haskell usa evaluación lazy. ¿Sí? Y por abajo lo que hace es representar cada expresión que nosotros tenemos con punteros. Esto, ¿cómo lo hace por abajo? Si nosotros quisiéramos programar en Haskell sin tener en cuenta eso, nos podemos abstraer de cómo funciona Haskell por abajo y no hay ningún problema. ¿Sí? Pero, si quisiéramos por ahí entender bien cómo funciona, podemos pegar una mirada a esto. Haskell por abajo representa cada expresión con punteros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la expresión esta que está acá, que yo les había explicado, la había introducido en un momento la función quad, que multiplica un número, suma dos veces el mismo número, multiplica por 2, digamos. Supóngase quad aplicado a 1 más 2. ¿Cómo representa esta expresión de memoria Haskell? La representa así. ¿Sí? Son punteros y son listas o estructuras de memoria. Fíjense, tendríamos la expresión quad. La expresión quad tiene un parámetro. Entonces tenemos un punterito a la expresión que está en el parámetro. ¿Sí? ¿Cuál es la expresión del parámetro? Bueno, tiene un más y esto tiene dos argumentos. Y así esto tiene un puntero a los argumentos. Y así podemos representar las expresiones en Haskell. ¿Sí? Es más, podemos representar expresiones infinitas. ¿Cómo se representan las expresiones infinitas? Justamente cuando los punteros vuelven. ¿Sí? Tenemos ciclos. Bueno, esa es la forma de representar las expresiones que tiene Haskell. Entonces,
¿Qué pasa con las definiciones de funciones? Lo que hace Haskell cuando nosotros definimos funciones es representar esas definiciones como reglas. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Bueno, pues yo tengo quad de x, lo que dice es que eso lo va a transformar en multiplicar 2 veces x. Y acá, ¿sí? Y acá fíjense que justamente una de las cosas de la evaluación lazy es que el parámetro, como es el mismo en ambos lados, no lo repite. Simplemente son punteros a la misma expresión. Es decir, cuando yo resuelva este x, ya los parámetros van a estar resueltos. A simplemente parte de la evaluación lazy Haskell. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que evaluar esta expresión que está acá, ¿qué va a hacer Haskell? Bueno, por la definición del cuadrado, sabe que es esto que está acá. Cuadrado es multiplicar 2 veces el parámetro. ¿Sí? Y el parámetro es el mismo, en este caso. Entonces acá lo va a transformar en esta expresión que está acá. Y lo que va a hacer acá, obviamente por evaluación lazy, dice, bueno, tengo que evaluar la multiplicación de dos cosas. Pero esto todavía no está en forma normal. Entonces, la va a ir a evaluar y acá va a decir, bueno, ¿esta expresión qué es? Esta expresión es una suma de qué? De estas dos cosas. Entonces, la evalúa, acá la suma internamente está implementada en Haskell. Entonces, directamente dice, bueno, es un 3, lo cambia por el 3, cambia esto por el 3 una vez que encontró su forma normal. Y acá dice, bueno, hacer la multiplicación de estas dos cosas. Apuntan a lo mismo, 2 veces 3 y hacen más. ¿Sí? Esa es la forma que hace Haskell por abajo. Usa estructuras de memoria. ¿Sí? Yo no sé si les conté del recolector de basura de Haskell. O lo escucharon ya. El garbage collector. No, pero si quiere. Bueno, entonces, ¿qué es el recolector de basura? Todo este tipo de cosas, ¿sí? Fíjense que son estructuras de memoria. ¿Sí? Son las estructuras enlazadas en memoria. Yo supongo que en C han hecho este tipo de estructuras enlazadas en memoria. Que tenían celda de memoria con punteros al próximo. Entonces, lo han hecho, ¿no? Estructuras dinámicas en primer año. Sí, sí. Bueno, Hago eso. perfecto. Entonces, cuando definimos cosas cuando tenemos programas en Haskell, tenemos expresiones. Las expresiones se representan en memoria, ocupan memoria y están representadas de esta forma. ¿Sí? La pregunta es, en C, ¿qué pasaba con las estructuras de memoria? Hacían una lista enlazada. La usaban y en el momento la dejaban de usar. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Con programadores de C. Liberar la posición. Es liberar la memoria, ¿sí? Porque si no se llena la memoria. Si no, empezamos a llenar la memoria de basura y en un momento nos quedamos sin memoria. ¿Sí? Bueno, en Haskell ustedes nunca liberaron memoria, ¿sí? No. ¿Sí? ¿Por qué no liberaron memoria? No, y la respuesta es porque Haskell lo hace solo. ¿Cómo hace para liberar la memoria Haskell? Haskell tiene un programita corriendo cuando ustedes corren cualquier programa en Haskell, también corre un proceso, ¿sí? Concurrentemente, que es el recolector de basura, o en inglés garbage collector, que lo que hace es fijarse, ¿sí? Buscar expresiones que no están referenciadas, son algoritmos complejos, digamos, porque es un campo de investigación bastante activo esto, de definir recolectores de basura mejores. Busca expresiones que no van a ser usadas y las libera de memoria, las borra solo. Eso es el recolector de basura. ¿Sí? Entonces, lenguajes de programación como C# o como Python, que tienen un paradigma flexible, que son tanto imperativos como funcionales, ¿significa que también tienen aplicado esto? Sí, tienen recolectores de basura. Y Java también. Todo eso tiene recolectores de basura. O sea, tienen por abajo corriendo un programa. Si ustedes ejecutan Java o ejecutan Python, van a ver y miran los procesos que están corriendo, a ver que Python les ejecuta varios procesos. ¿Sí? Y uno de ellos es el recolector de basura. O sea, lo que va haciendo es inspección. El recolector de basura va corriendo siempre, va buscando en la memoria partes de expresiones o partes de estructuras que no están siendo usadas y las borra. ¿Sí? Eso hace el recolector de basura. Entonces, ustedes cuando usan Haskell o usan Python o usan Java, no tienen que preocuparse del manejo de la memoria. Lo hace solo un recolector de basura. Esto tiene pros y contras. ¿Sí? El pro es que ustedes no tienen que hacer trabajo extra y además está comprobado que, por ejemplo, en C, hay estudios de esto que no me acuerdo bien el número, pero era como un 90%. La mayor parte, el 90% de los errores, de los bugs en C, vienen por el manejo de memoria. Supongo que les ha pasado el Cementation Fault.
en primer año. Sí, Sí. de memoria ese. Exacto. Y es bastante difícil cuando tienen Cementation Fall, problemas de memoria, bastante difícil de encontrar los bugs esos. ¿Sí? Entonces, el 90% de los errores en programación en C y el lenguaje del estilo vienen por problemas de memoria. O sea, no liberar memoria o liberar memoria que ya no existía, ese tipo de cosas. Acceder a memoria que ya no existía. ¿Sí? Ese tipo de errores son el 90% de los errores. ¿Sí? Entonces, ese tipo de programación que tiene un recolector de basura dice, no te preocupes vos por la memoria, yo me preocupo. ¿Sí? Entonces no están esos errores. Acá un programador se te va a decir, sí, no está, pero no es tan eficiente. Es cierto, porque obviamente yo tengo un programita corriendo, además de mi programa, que va chequeando la memoria, eso tiene un costo extra, ¿sí? Computacionalmente. No es tan eficiente. Pero bueno, la verdad es que si vos querés hacer las cosas eficientes en C, tenés que ser muy buen programador en C. O sea, si vos sos excelente programador en C, y tener un recolector de basura no te va a ayudar. Ahora, si programás en C más o menos, y no es fácil programar en C, no es fácil ser un buen programador en C, entonces un recolector de basura capaz sea buena idea. ¿Sí? Aparte, otra cuestión es que los recolectores de basura evolucionaron un montón. Los recolectores de basura surgieron más que nada de lenguajes funcionales. Y después los tomó Java, los tomó Python, todos los lenguajes que son interpretados, que se llaman, tomaron la idea de recolectores de basura. Y al principio lo que pasaba es que los recolectores de basura no eran buenos, ¿sí? Eran como los recolectores de basura acá del Río Cuarto que te dejan la basura a veces, y se iba haciendo un memory leak. Un memory leak se va amontonando basura en la memoria porque los recolectores de basura no la liberaban, y en un momento eso te hace más lento el programa y te puedes quedar sin memoria. ¿Sí? Eso pasaba mucho en principio de los 90, que usaban Java, eran lentísimos los programas en Java, se empezaban a poner lentos, más con el tiempo. Si ustedes ven un programa, ¿sí? Supongo que les ha pasado, ustedes ejecutan un programa, lo van ejecutando, y con el tiempo van descubriendo que se empieza a hacer lento, empieza a tener una funcionalidad rara, eso generalmente son memory leaks, que se llama, goteos de memoria. ¿Sí? Son estructuras de memoria que no están siendo liberadas. ¿Sí? Eso generalmente nos damos cuenta porque con el tiempo se empieza a hacer lento la cuestión. ¿Por qué? Porque obviamente nos estamos quedando sin memoria, el recolector de basura empieza a correr para liberar memoria y no puede. ¿Sí? Los memory leaks son algo que pasa seguido, pero últimamente los recolectores de basura mejoraron muchísimo y ya pasa cada vez menos eso. Y también podemos tener memory leaks en C. Obviamente, si uno no libera la memoria, tenés memory leaks en C. Sí. Y, profe, también puede pasar que el recolector de basura te borre parte de la memoria que no tenía que ser borrado, ¿no? Eso en general, los recolectores de basura te garantizan que no. O sea, eso no lo hacen. O sea, cuando la gente que hace recolectores de basura, eso es el requisito número 1. No borrarte partes que vos estás haciendo usadas. Y eso se puede garantizar bastante fácil. ¿Sí? O sea, son conservativos en ese sentido. No te van a borrar cosas que están siendo usadas. Lo que no te garantizan es que te borre todo, que no te va a borrar todo lo que no está siendo usado. Esa es generalmente la parte que nos garantizan. ¿Sí? Nadie te va a poner un recolector de basura que te borre cosas que están siendo usadas. Y pero si ponele, vamos un poco a la fantasía y a los virus. Sí. Si vos tenés un malware que básicamente engaña a esa parte, no sé hasta dónde está implementado el recolector de basura, pero en el día a día que uno que yo entra a Facebook, juega, le hace lo que quiera. Sí. Suponete, ahí tiene lugar el ¿cómo se llama? ¿El coso este? ¿El recolector de basura? ¿O es solamente a la hora de la compilación? No, digamos, si vos corres programas en Python y si vos corres programas en, por ejemplo, JavaScript, va a tener un recolector de basura por abajo. Entonces, imagínate que el virus lo que hace es ataca esto y Sí. te borra. Sí, es un problema de seguridad. Sí. ¿Podemos Obviamente, inferir en eso, profe? ¿Podemos decir, bueno, está muy lindo el recolector, pero para este programa en particular quiero manejar yo la memoria? ¿O sí, no? en Java, en los lenguajes estos no. Los lenguajes estos no. En Java tenés alguna forma de hacerlo, pero la idea es que si vos querés hacer eso, no uses Java, no uses estos lenguajes. Claro, directamente trabajas sobre un lenguaje. Sí, y la mayoría de los lenguajes, si tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Lo que podés hacer es programar en varios lenguajes. ¿Sí? Vos podés hacer una parte de tu programa en Haskell y hacer una parte en C. ¿Sí? Y después buenísimo. compilar código objeto para ellos. El código objeto es como parte del código máquina, pero que todavía no se puede ejecutar, son como módulos. Y después linkearlo. Ustedes vieron cuando ejecutan el compilador C, pasa un linkeador, el compilador C. No sé si han visto eso en la práctica.
Sí, yo lo tuve que ver porque me tiraba error el linker y ahí lo Claro, googleé. bueno, lo que hace el compilador C es primero generar el código objeto y después linkearlo. ¿Qué significa? Que uno puede tener diferentes archivos, parte del código fuente que implementan diferentes funcionalidades. Entonces, cuando usted lo compilan, el compilador lo que hace, generalmente es todos los pasos en uno, ¿no? Pero lo que hace paso por paso es generar el código objeto para cada módulo, para cada archivito diferente, y después lo va linkeando. ¿Qué significa linkeando? Que si una parte del código usa un método, una función que está definida en otra parte del código, la va a linkear, va a decir, esta función está definida acá, usa esta. Eso es lo que hace el linker, ¿sí? En GCC. Bueno, eso lo puede hacer uno también con Haskell y C, o lo puede hacer con Haskell, C y Java. Puede hacer programas Java que usen código C. ¿Sí? Eso generalmente se llaman funciones externas. Uno puede declarar, mira, esta función es externa. ¿Sí? Lo que va a significar que después, cuando la use, va a buscar un código C, un punto tiene que estar compilado C. Y en Haskell puede hacer eso. Puede hacer que en C podamos usar funciones definidas en Haskell. Entonces, en un momento, si quieren, yo les voy a decir a los chicos de práctica que lo hagan, o si no, yo acá voy a preparar un ejemplito y lo vemos. Cómo linkear código C con código Haskell, eso se puede hacer. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, la idea es terminar con Haskell con estas presentaciones. Bueno, eso era un poco Haskell. Entonces, Haskell es obviamente, es un lenguaje de programación funcional. Es muy extenso, tiene un montón de cosas. La idea no es describírselas a todas ellas acá, porque obviamente estaría toda la materia yo hablando de Haskell. Simplemente era darle una visión de Haskell y que ustedes estudien por su propia cuenta. ¿Sí? Después vayan al manual de Haskell, vayan a los libros de Haskell y se pongan a profundizar ahí. Acuérdense, en la carrera nosotros nunca va a haber una materia que sea de un lenguaje de programación. Eso es una mala idea. Lo que sí le vamos a enseñar son paradigmas de programación y ustedes después van a tener que ir a estudiar los lenguajes. ¿Sí? Porque obviamente cuando ustedes terminen la carrera, se reciban, los lenguajes de programación van evolucionando y van cambiando. ¿Sí? Entonces, digamos, si ustedes se enfocan en un solo lenguaje, lo que va a pasar es que en 10 años ustedes van a ser una persona que no puede trabajar, digamos, porque imagínense, en los 80 estaba el lenguaje famoso era COBOL. Hay un montón de programadores COBOL que no saben qué hacer, porque saben programar sobre COBOL. Entonces, no sirve eso. Sirve entender las nociones de atrás y después saber programar un montón de lenguajes. Que yo te diga, yo quiero que programen tal lenguaje. Bueno, van, ustedes lo leen en el manual y entienden cómo programar porque saben los conceptos. Esta es la idea, ¿no? La idea es mostrarles los lenguajes funcionales y que ustedes yo les diga, yo quiero ahora usar Lisp. Bueno, que vayan, lean el manual de Lisp y digan, es así, 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 y puedan programar en Lisp. Obviamente, todas las cosas tienen su ¿cómo se llama? Su dificultad. No es tan fácil como decir, aprendo un lenguaje nuevo y listo, ¿no? Estaría Bueno, bueno alcanzar el nivel de decir, bueno, quiero hacer un programa y voy a usar las bondades de los dos paradigmas que ya sí, sí, aprendí en lectura. es la idea, digamos, la idea es mezclar paradigmas. Y hay lenguajes de programación que ya los mezclan. Por ejemplo, Scala, no sé si escucharon Scala. No. Scala Object. Scala, sí, Scala es un lenguaje de programación que es digamos, está inspirado en Java y en Haskell. Entonces usa los dos paradigmas. Está muy inspirado en ambos. ¿Sí? Bueno, hay un montón de lenguajes de programación. Hay muchísimos lenguajes de programación. Les quería mostrar una cosa más. Esperen un Yo minuto. estoy aprendiendo C Sharp, profe, y nos están enseñando C Sharp y Sí. también soporta expresiones lambda, por lo que vi. Claro, casi todos los lenguajes de programación soportan expresiones lambda. Java, en la última versión de Java, me parece que es la 1.8, no me acuerdo, incorporó expresiones lambda. ¿Sí? Ya vamos a ver expresiones también, porque yo les conté expresiones lambda, pero no las vimos, así que vamos a verlas. Les quería mostrar que Python tiene un intérprete también, como Haskell, ¿no? Este es el intérprete de Python. Obviamente, podemos hacer lo mismo que Haskell, pero usando Python. Tiene un intérprete por abajo. Entonces está bastante basado en estas ideas que estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces después, si quieren, en algún momento, cuando aprendan Haskell bien, vamos a ver cómo se hacen algunas cosas de funcionar en Python, si quieren. Bueno, voy a dejar de presentar eso y vamos a seguir viendo algunos conceptos de la materia
no me quiero atrasar tanto, así que vamos a seguir con la próxima presentación. Bueno, la idea ahora, de las próximas cosas que vamos a ver bastante de... Vamos a ver algo, vamos a hacer un repaso rápido de lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general cuando programamos usamos mucha lógica. Saber lógica es importante, ¿sí? La lógica es como... Disculpe, profe, no está compartiendo. No, estoy buscando la presentación. La lógica es como lo que es el cálculo para los ingenieros, ¿sí? Los ingenieros cuando quieren construir cosas, estudian cálculo para poder hacer las cosas correctamente, porque el cálculo sirve para estudiar diferentes propiedades de los materiales, lo que sea. Nosotros, la teoría matemática que usamos por abajo, podemos usar algo de cálculo también, pero en general es la lógica, ¿sí? Los programas usan mucha lógica. Entonces es importante saber bien lógica. Entonces vamos a hacer un repaso. Ustedes ya vieron lógica, así que yo no voy a dar teorías de lógica, simplemente voy a repasar un poco las cosas de lógica y la idea es hacerlo rápido, ¿sí? Simplemente para refrescarle las ideas, que las tengan claras cuando las usemos. Entonces ahí voy a compartir una presentación sobre lógica. Esperen un minuto. Ahí les tiene que aparecer. ¿No? Supongo que ya les ha aparecido. Bueno, ahí está. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar un poco de lógica. La idea es repasar rápido lógica. Ustedes en primer año vieron lógica, ¿no? Entonces, vieron en particular lógica proposicional. ¿Se acuerdan cuál es la lógica proposicional? Bueno, la lógica proposicional tiene letras proposicionales que son proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, hoy está lloviendo, qué sé yo, tengo un sombrero, cosas de ese estilo. Son todas cosas que son verdaderas o falsas, esas son proposiciones. Y lo que hacemos es tener infinitas o una cantidad suficiente de letras que están representando esas aserciones, que pueden ser verdaderas o falsas. Después, con esta letra proposicional, lo que hacemos es definir fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fórmulas? De vuelta, fíjense que las fórmulas se pueden definir inductivamente. Son letras proposicionales, son fórmulas. Después, si tenemos A y B fórmulas, entonces podemos definir fórmulas más complejas. A y B es la conjunción de dos fórmulas. A o B es la disyunción de las fórmulas. La negación de A es la negación de una fórmula. Tenemos la implicación y tenemos la equivalencia lógica. ¿Sí? Esas son generalmente las fórmulas que usamos en lógica proposicional. Esta es la sintaxis, es decir, esto me dice cómo yo escribo las cosas en mi lógica. Lo que tienen las lógicas, además, es la semántica. La semántica me dice cómo se interpretan las cosas. Entonces, ¿cómo lo de la semántica a las fórmulas? Es con las tablas de verdad acá. ¿Sí? ¿Cómo son las tablas de verdad? La tabla de verdad lo que es, yo tengo una fórmula que puede ser tan compleja como yo quiera, y para ver si esa fórmula, cuándo son verdaderas o cuándo son falsas, lo que hago es asignarle valores de verdad a las letras proposicionales, ¿sí? Y las tablas de verdad me dicen cómo se interpretan las operaciones lógicas. Por ejemplo, lo lógico se interpreta de esta forma, ¿sí? Si lo lógico de dos letras proposicionales, esto en realidad pueden ser fórmulas más complejas, pero vamos a hacer que sean letras proposicionales. Y lo lógico de dos letras proposicionales, ¿cómo se interpreta? Bueno, si las dos son verdaderas, el O es verdadero. Si alguna de ellas, en realidad, puede ser más general, si alguna de ellas es verdadera, el O es verdadero. Y si las dos son falsas, el O me devuelve falso. O sea, yo puedo definir el O como puedo decir, mirá, el O va a ser falso si solo si las dos son falsas. Solo cuando las dos son falsas. ¿Sí? Si no, me da de verdadero. ¿Sí? Y esta es la definición del O. O sea, esto me está diciendo cómo se comporta el O. Eso lo puedo hacer con el ilógico. ¿Se acuerdan de la tabla de verdad del ilógico? Supongo que sí. Cualquier cosa me preguntan, yo no quiero, por ahí muy rápido, pero no, si tienen cosas que preguntar sobre esto, me las hacen, ¿sí? No quiero por ahí que no entiendan algo. El ilógico es parecido, nada más que es falso cuando alguna de las dos son falsas y es verdadero solo si las dos son verdaderas, ¿sí? Y del no cambia los valores de verdad. Y ahora la equivalencia lógica. ¿Qué les parece la equivalencia lógica? ¿Cómo se comporta la equivalencia lógica? La equivalencia lógica, no sé cómo las han escrito ustedes, yo la escribo así,
como una igualdad con una rayita más. La pueden usar la implicación también, pero eso depende un poco de la notación. Ahora, ¿cuál es la tabla de verdad de la equivalencia lógica? ¿Se la acuerdan? Verdadero cuando las dos proposiciones son iguales, digamos, las dos verdaderas, las dos falsas, Sí, y falsa en otro caso. exacto. Esa es la equivalencia lógica, esta que está acá. Cuando coinciden los valores de verdad, son verdaderas. O sea, los dos verdaderos, verdaderos, los dos falsos, verdaderos. ¿Sí? Y cuando no coinciden, son falsos. La equivalencia lógica, por eso uso este signo, este símbolo, se comporta como una igualdad para las fórmulas. Hace de la igualdad para las fórmulas. Fíjense, devuelvo verdadero cuando tienen el mismo valor y falso si no. O sea, es como una igualdad. Entonces, la equivalencia lógica es la igualdad para las fórmulas. Por eso es importante. ¿Sí? Bueno, alguna terminología que supongo que ya la conocen, voy rápido acá. Una fórmula se dice satisfacible si hay alguna asignación de valor de verdad que la hacen verdadera. ¿Qué significa eso? Yo miro la tabla de verdad y tiene que haber alguna fila cuyo valor sea verdadero, sea true. Si pasa eso, se dice satisfacible. Se dice válida si todas las asignaciones de verdad hacen la fórmula verdadera. Es decir, si yo miro la tabla de verdad, fui para cualquier lado con las... Miro la tabla de verdad y todas en la columna esta son verdaderas, se dice que es una tautología o una fórmula válida. Eso depende cómo le quieran llamar. Y si es contradictoria, si son todas falsas. Por ejemplo, P y no P es contradictorio. Siempre falso. No hay ninguna asignación de verdad a las variables pulsiones que me da verdadera. Y P o no P es una tautología, es siempre verdadera, ¿no? En este caso. Bueno. Un cálculo lógico, ¿qué es? Un cálculo lógico nos permite, ¿sí?, demostrar teoremas, propiedades sobre la lógica. Hay muchos cálculos lógicos, supongo que en lógica no sé cuál vieron. Me parece que me dijeron Tableau por ahí. ¿Sobre qué, profe? Disculpe. Sobre lógica, supongo que han visto algún cálculo lógico, ¿sí? Para Sí, demostrar lo hemos cosas. visto todo, pero no, como el tema de la pandemia no llegamos a ver lógica de primer orden. La Ah, vimos en álgebra. está bien. Bueno, en lógica tienen cálculos que permiten demostrar teoremas, ¿sí? ¿Qué son un cálculo? Conjunto de axiomas, cosas que asumimos como teoremas, por ejemplo, P o no P, eso podemos asumirlo como que es un axioma, y reglas que permiten obtener nuevos teoremas, los teoremas ya demostrados. ¿Y qué es una demostración? Es una secuencia de fórmulas, ¿sí?, en donde la última fórmula es el teorema demostrado y cada uno de los antecesores es o un axioma o lo obtenemos por medio de una regla y los axiomas, ¿sí? Entonces, un ejemplo de cálculo, bueno, generalmente una regla es el modus ponens, es como la regla clásica del cálculo profesional, modus ponens. Bueno, nosotros vamos a usar otro cálculo que la idea es usar las equivalencias sobre los otros operadores. Entonces, ¿qué tenemos? Propiedades de la equivalencia, por ejemplo, la equivalencia transitiva, que es una reglita que se escribe así. Si A es equivalente a B y B es equivalente a C, entonces A es equivalente a C. También tenemos reemplazo de equivalentes por equivalentes, que es la regla de Leibniz, que yo había dicho que es la igualdad, se dice reemplazo de iguales por iguales, acá equivalentes por equivalentes. Si dos fórmulas son equivalentes, entonces puedo agarrar dos expresiones, ¿sí?, dos fórmulas más complejas, y reemplazar una variable proporcional por P por un lado, y reemplazar una variable proporcional por Q por otro lado, y lo que voy a obtener, es decir, va a ser lo mismo. Es decir, lo que me dice esto intuitivamente es que reemplazar variables por P o reemplazarla por Q es lo mismo. Son las dos, como son equivalentes, va a ser lo mismo reemplazar las variables por P o por Q. Y después tenemos la regla de sustitución. La regla de sustitución me dice, si algo es un teorema, entonces agarra ese algo y reemplazar las variables proporcionales por algo más complejo y sigue siendo un teorema. Entonces piensen en P o no P. Eso es un teorema, ¿sí? Eso es la regla de tercero excluido, ¿sí? Pues es un axioma. Bueno, yo ese P lo puedo reemplazar por cosas más complejas y todavía se sigue cumpliendo, se cumple. Una fórmula es verdadera o no es verdadera, ¿sí? Es el tercero excluido. Bueno. Después tenemos axiomas sobre la equivalencia
por ejemplo, la equivalencia asociativa. Esto está en el libro de Blanco, entonces mírenlo en el libro, yo se los cuento por arriba, pero tiene un montón de axiomas. La equivalencia asociativa, la equivalencia simétrica, o sea, A equivalente a B, lo mismo que B equivalente a A. El true es neutro con respecto a la equivalencia, A equivalente a true es equivalente a solo decir A. O sea, decir que algo es equivalente a true, vamos a decir que algo se cumple. Después, la negación se mete adentro de la equivalencia. Negar una equivalencia es lo mismo que decir que no A es equivalente a B. ¿Sí? Falso es equivalente a no true. Tenemos la doble negación. A negado 2 veces es igual a. ¿Sí? Todas las reglas que ustedes ya saben de primer año, se las cuento un poco. El O es asociativo, el O es conmutativo, el O es idempotente, A o A es A. Después tenemos que el O se mete adentro de la equivalencia lógica, se distribuye con respecto a la equivalencia lógica, que es esta regla que está acá, por ahí esa no la saben, pero si hacen la tabla de verdad van a ver que es una tautología. Y tenemos el tercero excluido, que yo les decía. En lógica proposicional clásica generalmente se toma como verdadero el tercero excluido. O algo es verdadero o es falso. No hay una tercera posición. ¿Sí? O está lloviendo o no está lloviendo. Después tenemos una regla que es bastante útil, que es la regla dorada, que si ustedes miran las puntas de esta regla, me permite transformar una conjunción en una disyunción, ¿sí? No tan simple porque tiene cosas en el medio, pero me dice si A y B es equivalente a A, eso es equivalente que B sea equivalente a B o A. ¿Sí? Es media rara esta regla, porque se puede asociar de varias formas. ¿Sí? Puedo asociar diciendo que A y B es equivalente, y acá puedo meter paréntesis, y decir que A es equivalente, y meter paréntesis acá, que B sea equivalente a B o A. O sea, la equivalencia lógica es media tramposa. ¿Sí? Y se puede asociar de diferentes formas, y hay que tener cuidado cuando las interpretamos. Yo digo que A y B es equivalente a todo esto, estoy diciendo que este I es equivalente a todas estas equivalencias. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Sí? Tengo muchas formas de asociar esto, y hay que tener cuidado cuando se le aplica. Pero intuitivamente lo que me permite hacer, yo tengo una conjunción, es pasarla de alguna forma a una disyunción. Después tenemos asociatividad del I, tenemos conmutatividad del I, tenemos idempotencia del I, que el true es neutro con respecto a I. Y después tenemos la implicación. Generalmente la regla que se usa de implicación es el modus ponens, y esto es de alguna forma el modus ponens escrito de una forma medio rara. Pero dice, A implica B, es lo mismo que decir que A o B es B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumple A, por modus ponens se cumple B. Y se cumple B solo, también se cumple. Entonces, decir esta implicación es lo mismo que tener esta equivalencia. ¿No? Esto me permite escribir la implicación como una equivalencia. En definitiva, estas reglas me permiten escribir las cosas como equivalencias. Por eso es orientada a la equivalencia lógica. Bueno, entonces, ¿qué es una demostración en nuestro cálculo? Es agarrar una equivalencia y pasar con una cadena de equivalencia de un lado al otro. O sea, yo tengo que, es como una igualdad, ¿no? Tengo que mostrar que dos cosas son equivalentes o iguales, ¿sí? Entonces empiezo de un lado y por medio de mis reglas, propiedades, llego al otro lado. Entonces, por ejemplo, yo quiero demostrar que esta regla de la implicación, que es una regla conocida, que supongo que ya la saben, que P implica Q, es lo mismo, es equivalente a no P o Q. ¿Cómo hago? Entonces, fíjense, empiezo de un lado, P implica Q, utilizo la definición de la implicación, que la definición de implicación me dice, esta implicación es lo mismo que esto, que P o Q sea equivalente a Q, es la que yo se les mostré recién. Bueno, pero además tengo que el falso, una de las axiomas, es que el falso es neutro con respecto a la equivalencia. ¿Sí? O sea, P o falso es lo mismo que P, es neutro con respecto a lo. Entonces, puedo escribir esta parte como Q o falso. ¿Sí? Y después, una de las propiedades de la equivalencia y del lo era el factor que puedo sacar cuando tengo una equivalencia, el lo distribuye con respecto a la equivalencia. ¿Sí? O sea, eso me dice también que puedo sacar como factor común el Q acá. O sea, ahí utilizo esa propiedad, saco como factor común el Q. Me queda que P equivalente a falso o Q. Y que P sea equivalente a falso es lo mismo que no P. Entonces, acá llego que no P o Q. Entonces, ese tipo de demostraciones que ustedes las hacían en lógica, quizás con otro cálculo, eso es a lo que me refería. No sé cómo demostraban estas cosas en lógica, pero no sé si era con Tableau o con algo de estilo. Pero es el tipo de demostración que vamos a usar cuando razonemos sobre programas. ¿Sí? Vamos a tener una propiedad sobre un programa, vamos a usar estas reglitas lógicas para llegar a demostrar ciertas cosas. ¿No? Bueno.
Fui rápido, pero fui rápido porque yo creo que ya saben lógica. ¿Alguna pregunta sobre esto? Eso es lógica proposicional. ¿Está bien? Por ahora no. Bueno, entonces sigamos. Seguimos. Una de las cuestiones que podemos usar con lógica es resolver acertijos. Eso simplemente es para jugar un poco y que ustedes... Estas cosas son para practicar el uso de la lógica para formalizar acertijos o problemas que tenemos en nuestra vida, digamos, y los queremos resolver usando la lógica. Lo primero que hay que saber es saber cómo escribir las cosas en lógica, ¿no? Entonces, para eso hay algo que está bueno, que son un conjunto de acertijos que definió un lógico que no sé si está vivo todavía. Es Mullian, si está vivo tiene como 100 años. No sé si lo vieron en lógica. Los acertijos de los mentirosos y los caballeros. Sí, eso lo vemos. ¿Lo vieron? Tipo. Sí. Reiteradas ocasiones. ¿Cómo? Perdón, no escuché lo último. En reiteradas ocasiones. En reiteradas ocasiones. Bueno, Mullian fue un lógico y lo que hizo es definir un conjunto de acertijos que la idea es muy simple. Estás en una isla donde tenés mentirosos y caballeros. Los mentirosos siempre dicen mentiras y los caballeros siempre dicen la verdad. Y siempre tenemos algún escenario y lo que tenemos que hacer es nosotros, del escenario que se nos plantea, tratar de resolverlo usando la lógica. Entonces, si ustedes lo vieron mucho, simplemente se los cuento rápido. Por ejemplo, en general lo que se hace es las letras proporcionales representan habitantes. Entonces, y lo que se dice es que A se cumple si la letra que lo representa es verdadera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un habitante que me dice me dice algo, ¿sí? Por ejemplo, me dice S, que se puede ser está lloviendo, la isla del mentiroso, lo que sea, eso se formaliza con una equivalencia. Entonces esto me dice, esto significa es caballero. O sea, A va a ser verdadero cuando el habitante hace caballero. A es caballero si solo sí lo que me dice es verdadero. ¿Sí? No sé si lo han visto así, a esto. Por ejemplo, si alguien me dice yo soy un caballero, ¿cómo se formaliza? A es equivalente a A. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? ¿Qué información me da? Que me diga a alguien yo soy un caballero. ¿Qué puedo deducir de eso? No puedo deducir nada, porque, digamos, esto es una tautología. Siempre es verdadero. Ya es caballero, lo que está diciendo es verdadero. Si es un mentiroso, está diciendo es mentira. Entonces, es true siempre. No me dio ninguna información sobre lo que está pasando. Si me dice yo soy un mentiroso, ¿qué pasa con esto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece con esto? Con esa fórmula. ¿Considerando también la anterior o sola esa? Esta sola nomás. Y lo mismo, no puede decir nada. Pero que, fíjense, A es equivalente a no A. Ustedes olvídense un poco de la situación y miren esto. ¿Qué pasa con eso? Es una contradicción, siempre falso. Es una contradicción. Una contradicción. Entonces eso no podría pasar en la isla. Ese tipo de cosas no pueden pasar en la isla. ¿Sí? Porque esto es siempre falso, digamos. No vamos a encontrar a nadie que me diga esto. ¿Sí? Y si, por lo que sí podemos encontrar cosas como, o sea, lo que vamos a encontrar en la isla son cosas que cuando yo haga la tabla de verdad, alguna vez tiene que ser verdadera. Entonces, esas filas que son verdaderas me van a dar cierta información sobre lo que está pasando. Cuando tenemos contradicciones, esas cosas no van a poder pasar nunca. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar a alguien que me diga, te encuentro A y me dice, yo soy del mismo tipo que B. Y esto se formaliza así. A es equivalente a lo que dice. ¿Qué dice? Que A es el mismo tipo que B. ¿Y qué puedo obtener de eso? ¿Qué puedo averiguar de eso? Miren la fórmula lógica, porque acá hay dos formas de hacer las cosas. Pensar en la idea de la isla, en la idea de los mentirosos y los, ¿cómo se llama? Y los caballeros, y empezar a razonar de estilo, bueno, si es mentiroso, entonces lo que me está diciendo es falso, pero si es falso, entonces el otro tiene que ser mentiroso, cosas así. Bueno, ese es pensamiento semántico, ¿sí? Y es mucho más difícil. Olvídense un poco de la isla. Miren la fórmula.
¿Qué puedo averiguar de esa fórmula? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué pueden hacer? Piensen en las reglas lógicas que vimos. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo asociar la equivalencia asociativa. Puedo asociar A y A, ¿sí? ¿Sí? Y A equivalente a ¿a qué es igual? A true. Entonces puedo llegar a que B es equivalente a true. Entonces lo que puedo llegar a que B es un caballero. ¿Sí? Es raro esto, pero si tengo un A que encuentro que me dice yo soy del mismo tipo que B, eso significa que B es un caballero. ¿Sí? Y esto yo lo puedo razonar semánticamente. Por ejemplo, acá. ¿Cómo lo razono semánticamente acá? Y bueno, si este es un caballero, me está diciendo algo falso. Entonces, no puede ser un caballero. Si es un mentiroso, me está diciendo algo verdadero. Entonces, no puede ser un mentiroso. Entonces, a esto no es una contradicción. Nunca puede pasar en la isla. ¿Sí? Pero acá sí. Esto puede pasar en la isla. ¿Sí? Entonces, fíjense, si A, yo podría razonar, si A es un caballero, lo que me dice es verdadero. Si es verdadero, como B es del mismo tipo, es un caballero. Ahora, si A es mentiroso, lo que me está diciendo es falso. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que me está diciendo es falso, significa que A no es equivalente que B. Pero si A es un mentiroso y A no es equivalente con B, B tiene que ser un caballero. Conclusión, B es un caballero. Yo podría razonar así. Es mucho más complicado. ¿Sí? Imagínense si les doy fórmula con 25 variables proposicionales y empiezan a razonar así. Se vuelven locos. ¿Sí? Entonces, la idea de estos acertijos es mostrar la utilidad de razonar simbólicamente, o sea, sobre los símbolos, sobre la sintaxis y no semánticamente, que es lo que vamos a hacer sobre los programas. Bueno, estamos un poco sobre el final de la clase. ¿Quieren más ejercicios sobre los mentirosos y los caballeros? Si quieren, les doy una lista. Si no, los pasamos. En el libro hay un montón para que practiquen, pero si ustedes ya vieron varios, digamos, la idea, les puedo dar un par en el práctico para que jueguen un poco, pero nada más que eso. Simplemente, lo bueno de esto es, primero, ver cómo se formalizan las cosas, practicar un poco la formalización de expresiones en lógica, y después mostrar esto, que el razonamiento semántico a veces es mucho más complicado. ¿Sí? Generalmente, si ustedes hay páginas, no sé si Valentín les mostró que hay páginas web sobre estos acertijos que te hacen generar acertijos automáticamente. Entonces, generalmente si van a los libros que tratan esto, les muestra, bueno, cómo se razona, y así semánticamente. Bueno, pensemos si es caballero, ¿qué está pasando? Bueno, si es caballero, lo que me dice es verdadero, pero si es verdadero, entonces lo que está pasando, bueno, ese tipo de razonamiento. Bueno, es mucho más difícil. Entonces, lo que muestran este tipo de ejemplitos, es que muchas veces es más fácil razonar sobre las fórmulas, olvidándole un poco lo que significan, y eso se llama razonar simbólicamente, que razonar semánticamente. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar la clase acá. Ya es viernes, les di varios acertijos. ¿Sí? ¿Vieron la película, una película vieja, así que no la vieron? ¿Laberinto? ¿Alguien la vio? Laberinto se llama. Les paso la página de IMDb, si la quieren ver. Pasa que a ustedes no les va a gustar por la cuestión de los efectos especiales. Pero, porque son en los principios de los 80, se pueden imaginar los efectos especiales que tienen. Pero una película muy famosa, y en una parte, bueno, acá en la universidad no me deja acceder a IMDb. ¿Ustedes pueden creer? A ver cómo les paso el link. Si alguien, porque no está bloqueado IMDb, se ve que les parece que IMDb es peligroso. Bueno, si alguien lo busca, yo estoy en la universidad, no estoy en mi casa. Si alguien busca, si alguien tiene por ahí, puede acceder, busque en Google, busque esto y pase el link. Yo no puedo acceder, en la universidad me bloquearon. Busquen eso. Ahí está, perfecto. Y esa película, exacto, ahí lo pasó Lucio la entrada en IMDb. Hay varios actores, hay varios, por ejemplo, actúa David Bowie, que es un
cantante de rock, ¿no? Y Jennifer Connelly, que es una actriz famosa, fue la primera película de Jennifer Connelly, que ahora ya es grande, pero se hizo famosa con esa película. Lo que les quería decir de esa película, que hay una parte, es una chica que le roban el hermanito y lo meten, es un poco de fantasía, ¿no? La meten en un laberinto, ella tiene que resolver el laberinto para rescatar al hermanito, qué sé yo. Hay una parte que llegan a un lugar donde tiene dos puertas, no se los voy a decir, no les voy a mostrar la parte de la película exactamente, así la tienen que ver toda, donde hay dos puertas, una siempre dice la verdad y otra siempre dice mentiras. Y tiene que hacerle una pregunta, y una lleva al lugar donde está el hermano y otra lleva a un pozo. Y tiene que decirle una pregunta a cualquiera de esas dos puertas para averiguar qué puerta tiene que tomar. Y utiliza este tipo de acertijos, ¿no? Bueno, si quieren verla, bienvenidos sean. Ejercicio para el fin de semana, pueden ver Laberinto, si les gustan las películas de los 80. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, Lucio. Ah, bueno, algo personal, entonces después me lo haces, terminamos y me lo haces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de grabar. Ahí está. ¿Alguna consulta después? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cómo seguimos con esto? Vamos a ver lógica primero orden en la próxima clase. Voy a ir rápido porque la idea es que lógica ya supuestamente ustedes la vieron, así que voy a ir rápido. Si alguien tiene consultas sobre lógica, me las hace, las vamos viendo, no hay problema. Tienen que saber lógica, sí o sí vamos a usar mucha lógica, ¿sí? Y después vamos a ver lo que es cómo demostramos que los programas son correctos, satisfacen su especificación. Esa es la otra parte interesante de la materia. ¿Alguna pregunta más? Si no se pueden ir, el que quiere hacerme alguna consulta se queda. Vamos, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. No, profe, buen fin de... Buen fin de, nos vemos. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. No sé. Voy a dejar de compartir eso. Yo tenía una duda de... tenía ganas de aprender C Sharp. Pero Sí, como que, o sea, de entrada yo lo único que sé es lo de que aprendí en algorítmica de C, ¿no? Entonces tengo esa noción. Y sí, entro a ver y mira, te pongo así un ejemplo, lo escribo en el dale, chat, ¿no? dale. Y por ejemplo, yo veo y a simple vista reconozco que tiene, digo, bueno, esto como que usa librerías, como que tiene Sí, variables, como que me doy cuenta qué hace, pero no me doy ni idea de cómo se maneja. Entonces yo me pregunto, sí. ¿qué pauta o qué razonamiento tengo que utilizar como para reconocer ciertas cosas o saber cómo se construye? Claro, Fíjate que, no, sí, lo que pasa hay varias cosas ahí. O sea, está basado en C. Hay muchas cosas que la vas a entender porque fíjate el string corchetitos args, eso viene, es notación de C, ¿sí? claro, claro. Pero es mucho más alto nivel. Y tiene, por ejemplo, un recolector de basura, tiene objetos, clases que ustedes no las han visto, por eso por ahí, fíjate que dice class program ahí arriba, no han visto orientación a objetos todavía. Entonces, por ahí eso los confunde. La programación orientada a objetos está basada en la idea de clase. Tenemos muchas clases, las variables son objetos que son referencias a memoria que guardas información, son como si fueran estructuras en C. Yo me lo imagino como son registros, ¿no? Pero Claro, son como registros, pero tenés diferentes, digamos, son como mucho más evolucionados que los registros, ¿sí? claro, Porque podés crearlos, podés tener funcionalidad dentro de los registros, métodos que se llaman, todo ese tipo de cosas. Hay que ver un poco orientación a objetos, pero es eso, ¿no? Buscate algún manual de C Sharp y andar, leer un poco y vas a ver cómo se usa. La orientación a objetos recién lo vamos a ver, no lo vemos, ahora no nos da tiempo, digamos, con un cuatrimestre, pero lo vamos a ver en estructura de datos, que es la próxima materia, ¿sí? estructura de datos y algoritmos. Y algoritmos, sí. ¿Esta qué es? Dice segundo.
Segundo cuatrimestre, segundo. Claro. ¿Sí? Y ahí vamos a ver Java, pero una vez que uno ve Java, por ejemplo, cualquier lenguaje orientado a objetos ya sabe cómo viene la mano y lo reconoce. Entonces, es eso, es leer un poco orientación a objetos. ¿Sí? Claro. Supongo que de ahí viene la cuestión, que ves el clase y sí qué está pasando acá y ves cosas. Pero bueno, eso. Nosotros recién en segundo año vamos a ver orientación a objetos. En segundo cuatrimestre, digo. Si querés, podés empezar a leer vos, por vos mismo. Mirá, la forma más fácil es por ahí buscar un tutorial. El problema es buscar algo bueno. Ya, yo por mi parte, a mí no es que me interese particularmente orientado a objetos, como decir, me fascina. En realidad, lo mío es para tratar de meterme en Unity, que utiliza. C Sharp. Sí, buscate algunos ejemplitos. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, Java, Python, casi todos los lenguajes ahora usan por abajo o explícitamente la noción de objetos. Entonces, sí o sí va a tener que aprender la idea de objeto, digamos, no queda otra. Es algo que sea funcional no lo usa tanto. Pero en todos estos lenguajes se usa la noción de objeto. Así que por ahí buscate un tutorial de orientación a objetos, léelo por arriba y si no, el segundo cuatrimestre. No es nada difícil, digamos, es simplemente. Sí, no, es que me puedo dar una idea bastante clara, pero. Sí. Pero es eso, es, digamos, la noción de clase y la noción de objeto es como. La clase son definiciones definiciones abstractas de registros. Y un objeto es un registro particular. Es como definir un tipo de registros. Y un objeto es un registro. Entonces usás registros, referencias a registros en la memoria. Y tenés por abajo recolección de basura, todo ese tipo de cosas. ¿No? Bueno, podríamos hacer. Estaría bueno un primer año por ahí, eso es lo que estamos charlando, es hacer seminarios de estas cosas, si ya vienen en el segundo año con esas ideas, ¿no? Está bueno que sepa orientación a objetos en primer año. Es toda una discusión. Pero yo creo que estaría bueno en primer año tener algunos seminarios de programación que vean diferentes paradigmas, eso estaría bueno. O lenguajes. ¿Sí? Lo que yo veo, opinión mía, ¿no? Con todos los años de facultad que tengo, es que. Esto es una opinión personal que es ajena. Esto te lo comento como si te lo comentara fuera de clase totalmente. Sí. El sistema en Argentina de educación se basa el primer año